Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Oyendo esa música allá en tierra extraña. Qué buen comienzo musical, señoras y señores. Sin lugar a dudas, prestancia, sobriedad, un estilo único, una voz inconfundible. Realmente un embajador musical de España en todo el mundo. Señoras y señores, hemos arrancado nuestro programa para el día de hoy con el gran y querido recordado Manolo Escobar y esta selección de pasodobles. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que es El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país y por internet también para todo el Río de la Plata y para todo el mundo. Acá estamos en esta jornada de este día, sábado 8 de julio del 2023, luego de nuestro querido Manuel Corral Vide con su programa Consentidos, junto a Carlos Ayo. Le mandamos un gran abrazo tanto a Manolo como a Carlos. Damos continuidad nosotros, señoras y señores, en este gran magazine radial para nuestra colectividad española en la Argentina, en el Río de la Plata, sus descendientes también, y más todos los que gustan de la cultura española y la cultura europea. 3 horas intensas, 3 horas de radio hecha por gente de radio. Este programa que es El Sol de Nuestra España, camino ya rumbo a los 28 años de vida en forma ininterrumpida en los medios de comunicación de esta bendita República Argentina, que a pocas horas ya estamos en un nuevo aniversario del Día de la Independencia. Bueno, señoras y señores, con una jornada muy agradable en Buenos Aires. Ya les voy a estar contando datos del tiempo, tanto acá en Buenos Aires, capital de la República Argentina, como también en nuestra madre patria. Tenemos muchas cosas para compartir en esta jornada de día sábado. Un sábado soleado, por suerte. 11 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana en todo el territorio argentino. 11 minutos pasaron de la hora 15 en nuestra madre patria en España. Una hora menos en las Islas Canarias. ¿Con quiénes estamos? Todo nuestro equipo completo de trabajo. Puesta en el aire, estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600, allí está el gran Nicolás Olaechea, uno de los descendientes del clan Olaechea, como digo yo. Así que, bueno, Nicolás Olaechea en estudios centrales de Radio del Pueblo, lo que es la puesta en el aire de nuestra propuesta radial de este sábado. Nosotros estamos desde nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones, aquí en el Distrito Tecnológico, en la zona de Parque de los Patricios, para que ustedes se orienten, una zona muy tanguera, como quien dice, ¿no? Pero bueno, estamos instalados a pocos metros de lo que es el corazón de Parque de los Patricios, con nuestras oficinas de MIVE, más los estudios de radio y televisión, como les estaba señalando hace instantes. Bueno, tenemos también, Nicolás Olaechea, le dije, puesta en el aire, estudios centrales, aquí en nuestros estudios Belén Dipsa, en lo que es también en producción y en redes sociales del programa. La tenemos a Mónica Cervantes, que es la productora ejecutiva de este programa, más el catering y esas cositas, porque hay que llevar 3 horitas, 180 minutos, hay que compartirlos y vivirlos. Y nosotros también lo hacemos de esta manera. Mili Dipsa está a cargo también de la producción y ese soporte técnico desde nuestros estudios, con los estudios centrales de Radio del Pueblo, ese ida y vuelta con nuestro operador allí, Nicolás Olaechea. Y quien les habla en dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Así que por eso, bueno, les cuento. Hoy Santoral es Santa Isabel de Aragón. Les cuento que fue reina de Portugal,
que no solo distribuía su dinero y los del Tesoro Real, sino alimentos que ella misma preparaba y ropas que confeccionaba. Miren ustedes, construyó hospitales, escuelas, orfanatos, refugios y conventos. El nombre Isabel es de origen hebreo y significa promesa de Dios y también salud y abundancia. Así que bueno, para todas las Isabel, le mandamos un cariño enorme en el día de hoy, aquí en el sol de nuestra España. También hoy es San Procopio. Bueno, les cuento que San Procopio fue sacerdote diocesano e historiador que realizaba grandes sacrificios, que construyó una pequeña iglesia dedicada a la Madre de Dios y a San Juan Bautista para la visita de los peregrinos y luchó para continuar también con la veneración de las santas imágenes. Procopio es de origen griego y significa el que marcha hacia adelante, que progresa. También, bueno, hoy, aparte hoy, aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país, les cuento que es el Día Mundial de la Alergia. El Día Mundial de la Alergia que la Organización Mundial de la Alergia que estableció este día para concientizar, para prevenir enfermedades causadas por las alergias, como también los tratamientos adecuados. En las últimas décadas, estas patologías se incrementaron y se han convertido en uno de los principales problemas sanitarios de la mayoría de los países por factores ambientales, el estilo de vida, la alimentación, entre otros. Hoy en día, entre 400 a 600 millones de personas en todo el mundo padecen algún tipo de alergia. Bueno, antes de ir con el contenido del día y hablando de alergia, le quiero mandar un gran saludo, un beso enorme para la familia Amatucci de San Fernando, porque hace unos días atrás nos ha dejado un gran amigo en lo personal, también, que estuvo más de 35 años que nos conocíamos, que fue el doctor Juan Carlo Amatucci. Les cuento que el doctor Juan Carlo Amatucci fue el director fundador de CELSEA, el Centro de Lucha contra las Enfermedades Alérgicas aquí en la República Argentina. Un hombre muy ligado a la medicina, periodista, médico científico, aparte ligado a la Liga Pro Comportamiento Humano, ligado a Cáritas. Bueno, un hombre muy especial, un caballero que sin lugar a dudas conocía y mucho todo lo que estaba a su alrededor. Así que desde el tema comunidad, bueno, realmente lo vamos a recordar. Así que le mandamos un beso grande para Gladys, para la esposa de Juan Carlos. Así que querida Gladys, un beso enorme. Lo mismo también para Alejandra, un beso enorme a Alejandra Matucci, para Karina también, para Adrián y también para Juan Carlos, la familia Amatucci allí en San Fernando, que son pioneros, sin lugar a dudas, de lo que es la zona norte allí en San Fernando. Un beso enorme y el recuerdo hacia mi querido amigo Juan Carlo Amatucci, el doc Juan Carlo Amatucci. Un beso enorme para él al cielo y para ustedes que sé que estarán escuchando a la familia Amatucci, nuestro cariño y nuestra gratitud de siempre. Así que bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Contenido del día. Bueno, por ejemplo, lo tenemos a Ernesto Arriaga, como siempre, con todo el tránsito y el transporte argentino. También vamos a tener desde Mallorca, desde España, a nuestro querido Tony Cabot, con el Polideportivo Español y también la campaña del Deportivo Español aquí en la República Argentina. También la tendremos a Belén Dipsa, como siempre, con las últimas noticias sobre la realeza de España. También Mili Dipsa, con todos los eventos de la colectividad y espectáculos tanto de Argentina y como de España. Se suma también Uruguay. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, también estará con nosotros. Bueno, ya me está acotando la producción que ya están conectándose con quien vamos a tener en línea en instantes nada más, Daniel Martinato. Les cuento que Daniel Martinato es secretario de Actas del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Vamos a charlar un poquito sobre las festividades que ya se vienen ahora en la institución. Está en el centenario, el Centro Riojano Español, así que hay mucha actividad realmente. Vamos a estar charlando con Gisela Grosso. Ella es coordinadora de gimnasia artística del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito sobre esta importante disciplina que se está llevando adelante en esta prestigiosa institución que es justamente el Asturiano de Buenos Aires. Nos vamos a ir a Mar del Plata.
Ay, qué lindo estar en La Feliz. Vamos a estar charlando con José Martín Sotes, él es presidente del Centro Castilla y León de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a estar charlando porque hay un festejo del aniversario número 73 de la institución, así que ya estaremos conversando. En un rato, porque está allá por las zonas de Caminos y Sabores, allá en la rural de Palermo, la vamos a tener a Sandra Sturce, gerente de gestión de ADGIA, que es la Asociación Distribuidores Golosinas, Galletitas y Afines, porque les cuento, hay para participar de una propuesta muy dulce por el mes de la dulzura. Ya se van a enterar, en un ratito con ella lo vamos a comentar, pero nosotros ahora igual les vamos a ir adelantando. Pero además, señoras y señores, tenemos la mejor música española y toda la información tanto nacional como de nuestra madre patria. Hoy hay sorteo doble. Hay sorteo doble. ¿Saben por qué? Porque estamos en el mes de la dulzura. Y para hablar del mes de la dulzura, la tenemos a una dulce, una de las dos integrantes, de las tres integrantes del Sol Nuestra España. Belén Dipsa la tenemos atendiendo los llamados telefónicos. Acá en el piso, en el estudio, Mili Dipsa. Hola Mili, buen día, Dulce, ¿cómo vamos? Muy bien, acá estamos. Bonito sábado para todos. Llegó el fin de semana, la verdad que sí. Acá previo ya al Día de la Independencia, quizás algunos están ahí preparando algo para mañana, ¿por qué no? La verdad que sí. Algún pastelito, algunas empanadas, locro, quizás. Yo tiro ideas de acá, yo tiro ideas. Usted tire nomás ideas. Exactamente. Así que bueno. Y como decía acá Oscar Di Profio Bernardes, hoy estamos de sorteo en dúplex, podemos decir, o doble, como mal. Doble, digamos doble, sí. Porque por un lado, atención, atención, tenemos el mes de la dulzura, el sorteo por el mes de la dulzura, porque se pueden llevar una bolsa repleta de golosinas, gentileza obviamente de la gente de ADGIA que nos está acompañando en el día de hoy, así que atención, aquellos que quieran participar por esta bolsa de golosinas pueden comunicarse al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, o si no también a través de Facebook e Instagram, ahí van a encontrar el posteo para poder participar. Muy pero muy simple, como siempre pedimos nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento y ya están participando. Así que por un lado, el mes de la dulzura, este sorteo, recuerden, una bolsa de golosinas de ADGIA, así que nos pueden llamar 11 36 76 6100. En Instagram o en Facebook también pueden participar. Bien. Muy simple. ¿Y qué más? Se anuncia ganador hoy, importante. Sí, exacto. Hoy estamos anunciando ganador, es un sorteo express del día, así que para tener en cuenta. ¿Y qué más? Y luego seguimos con el sorteo por el festejo de la Virgen del Carmen en Cangas del Narcea. Así que atención, amigos y amigas. Los que ya se fueron anotando la semana pasada, ya están participando, tranquilos, están participando. Hoy pueden seguir sumándose, así que a este sorteo que anunciamos ganadora el sábado que viene. Las entradas para Cangas de Narcea. Así es, son 2 entradas que tenemos para sortear, por lo tanto vamos a tener 2 ganadores. Para ampliar un poco también el rango de ganadores, que nos digan, ay, yo perdí, me llevé, bueno, hay 2 ganadores. ¿Sí? Una entrada cada uno. Exactamente. Sí. Ya pueden empezar a anotarse hoy también, 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, a través de Instagram y Facebook también se pueden anotar, así que lo único que pedimos es nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Muy pero muy simple, así que recuerden, hoy sorteamos la bolsa de golosinas por el mes de la dulzura y el sábado que viene ya hacemos el sorteo por el festejo de la Virgen del Carmen en Cangas del Narcea. Así que pueden anotarse para ambos sorteos, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Así que ahí los esperamos, repito, la central de oyentes, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15. Exacto. 15 36 76 6100. Estamos en las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, y en YouTube. Obviamente, como todos los sábados les comento, en YouTube, que cada vez somos más en la familia digital, nos buscan como El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y ya son parte de la familia digital del programa. Perfecto, Mili. Más que completo, por cierto. Bueno, ya en instantes estamos ya charlando con uno de los integrantes del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Y antes que nada, también le quiero mandar un saludo muy grande a Liliana Acosta. Les cuento que esta semana nos ha dejado el amigo Álvaro Acosta. Don Álvaro, un hombre pionero, un estandarte de la colectividad española y fundamentalmente de los canales
Canarios, acá en la República Argentina, nos ha dejado. Así que un hombre que estuvo en Federación, en Fedespa, que estuvo en el Club Español, en su centro archipiélago canario, siempre estuvo ligado a la colectividad española y fundamentalmente a la canaria. Un hombre que trabajó y mucho por nuestra colectividad, así que lo vamos a estar recordando a este gran hombre que fue Álvaro Acosta. Le mandamos un beso grandote a Liliana Acosta, que es quien preside el Centro Archipiélago Canario de Buenos Aires. También lo hacemos extensivo para su hermana, para Ana. Así que Liliana y Ana, un beso enorme para ustedes, chicas. Y a recordarle, porque el viejo de ustedes fue un tipo fenomenal. Realmente lo recordamos con mucho cariño. Yo tuve la oportunidad hace más de 35 años conocerlo junto a la actriz Eve Donay, y compartir almuerzos y cenas también con Álvaro. Un dirigente hecho y derecho, un dirigente pionero en nuestra colectividad española que marcó una impronta muy, pero muy especial. Así que Liliana Acosta, un beso grande, Ana también para vos y el recuerdo para nuestro querido Álvaro Acosta. Señoras y señores, en 30 segundos llega este momento tan especial, el rinconcito del Centro Riojano Español de Buenos Aires, aquí en el Sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Vamos. El Sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el Sol de nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en el Sol de nuestra España, edición federal, en este rinconcito tan particular del Centro Riojano Español de Buenos Aires, que preside nuestro querido amigo Pedro Valenciaga. Y hoy tenemos en línea, ahora voy a estar charlando con el protagonista que tengo en línea, porque vamos a hacer un poco un ping-pong de cosas que tengo acá para compartir. Lo voy a compartir con este amigo que lo tengo en línea. Él es secretario de Actas e integrante del coro de la institución. Está casado con Verónica Macalister también. Verónica desciende de La Rioja, de familia riojana, y él se unió al riojano después de ir en el avión riojano del 2012. Así que bueno, y desde el 2012 se sumó junto a su esposa Verónica obviamente ya trabajando constantemente, y dijo, acá estoy presente, por más que el apellido mío no sea español, pero bueno, obviamente está casado con una mujer descendiente de españoles de riojanos, le gusta lo que hace, se siente cómodo porque hay mucho calor en esa institución desde el punto de vista de amistad, de solidaridad, y es el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Y lo tenemos a Daniel Martinato en línea. Daniel, muy buen día, bienvenido. Oscar te saluda, ¿cómo estás? Muy buen día para ustedes y para su gran audiencia. Sí, realmente lo que has dicho es totalmente cierto. El Centro Riojano me abrió sus puertas y a partir del momento que empecé a venir, esta es mi segunda casa. Aparte, te digo la verdad, Daniel, las veces que yo tuve la oportunidad de estar presente, disfruté. Me sentí muy cómodo, ¿viste? Viene Pedro Valenciaga, viene Enrique, vienen cada uno de los integrantes, venís vos también. Bueno, cada uno se integra y trabaja y todos ponen un granito de arena para llevar adelante la institución. Y eso es muy importante. Hablando de granitos, estoy viendo acá la paella que se mandaron cuando fue el festejo de La Rioja y de San Bernabé, allí en la sede de la Avenida Belgrano. Exquisita por lo que he visto, Una paella, fue una paella hermosa, paella riojana, no fue la paella típica valenciana con mariscos, esta era con elementos de campo riojano. Claro. Y fue hermosa, mucha gente repitió el plato, habíamos hecho mucha cantidad, algunos incluso pidieron comprar si había quedado y se llevaron para la casa. Perfecto. Para seguir disfrutándola en el hogar. Pero qué bien. Perfecto, genial. Bueno, vamos a charlar de algunos temas. Por ejemplo, acá estoy observando que está Pilates Reformer, Pilates para damas y para caballeros también, ¿por qué no? Hay descuentos para el Centro Riojano, para los socios, de un 25% de descuento, y se puede contactar la gente con Ángeles al 11 6703 9201, 11 6703 9201, si no, le damos el mail pilatescreva@gmail.com, reitero, pilatescreva@gmail.com. Qué buena respuesta lo de Pilates en el Centro Riojano, es así, Daniel, ¿no es cierto? Sí, es una actividad nueva, no habíamos tenido antes.
Sí. Comienza en breve. Ajá. Y hay distintas alternativas de tiempo, de horario, de valores, de acuerdo a lo que cada uno disponga de tiempo e incluso de dinero para pagar. De acuerdo a lo que quieran, tienen las alternativas que gusten. Y ya hay gente que se empezó a anotar, Daniel, es así, ya se empezó a inscribir a algunas personas. Sí, estamos recibiendo ya la solicitud de inscripción, bueno, y en base a eso se comenzará a la brevedad. La institución está preparado para eso en la planta alta, bien, en el sector, un quincho muy grande, sí, sí. Y ahí va a empezar la actividad. Aparte no hay límite de edad, ¿no es cierto? Para pilates, Daniel, no hay límite de edad. No, para nada, el que guste puede venir. Perfecto. Yoga, esas actividades físicas que no son, digamos, de intensidad, que necesiten que ser personas que estén bien físicamente, ni nada por el estilo. Está bien, perfecto. ¿Qué tal está funcionando el taller de danza? Que es una muy buena propuesta, Daniel, también, ¿eh? El taller también funciona bien. Tenemos una profesora que es la que dirige también el cuerpo de baile. Sí. Es una profesional y lleva muy bien adelante. Se han incorporado muchas personas, tanto al cuerpo de danza como al coro. Ajá. Es una cosa que ha incrementado la cantidad de integrantes en ambos grupos. Bien. Fue muy interesante porque habíamos mermado después de la pandemia, hubo gente que empezó a no venir tanto, algunos desaparecieron y por suerte, ya a partir del año pasado, de fines del año pasado y este 2023, empezó a venir que se interesó, vio la publicidad, el boca a boca, lo que fuere, y se incrementó mucho. Gracias a Dios se está viendo mucha gente para la danza y mucha gente también para el grupo de coro. Perfecto, que lo dirige Mariana Fernández, dicho sea de paso, y le mandamos un cariño enorme a Mariana también. Y a propósito, le contamos a la audiencia, Daniel, y le contamos a todos que para poder estar en contacto, muy fácil, el celular de la institución, que es el 15 32 92 54 16. Reitero, 11 32 92 54 16, que está el mail, que es también centroriojano@gmail.com, más las redes sociales. Así que bueno, excelente la propuesta, Daniel, de lo que nos estás comentando. Aparte no hay límite de edad, tanto para hombres como para mujeres, danzas, por otro lado coro. Así que, ¿vos cómo andás con el coro? ¿Bien? Bien. En el coro hemos formado un grupo muy lindo, la profesora Laura Rivadeneira. Nosotros nos reunimos los días lunes por la tarde, de 19 a 1. Y bueno, hemos participado en eventos dentro y fuera de la institución, vamos a encuentros corales, hemos ido a un centro de jubilados, vamos a organizar un encuentro coral próximamente, y vamos a invitar coro de otras instituciones, eso lo va a hacer la profesora, que es la que tiene los contactos, Laura. Pero estamos participando en las fiestas dentro y el riojano, que también nos gusta mucho, porque hemos ido a lugares de Cáritas, ya te digo, a un centro de jubilados. Hemos llevado las canciones riojanas a estos lugares. Estamos muy inmersos. Me hablaste de fiesta. Mañana, 9 de julio, celebración del Día de la Independencia de la República Argentina. Y como no podía ser de otra manera, claro que sí, el Centro Riojano Español de Buenos Aires va a festejar el Día de la Independencia a las 4:30 de la tarde. Que estoy observando: chocolate con churros, café, té, sándwich de miga, tartas, show de folclore y tango. ¿Es así entonces, Daniel, para mañana? Sí, es correcto. Mañana por la tarde. Pueden, las personas que lo deseen, no hace falta ser socios, o sea, pueden venir socios, no socios. Bueno. Tal cual lo ha dicho, va a haber chocolate con churros, más el que no toma chocolate porque no le gusta o algo, hay café con leche o lo que guste. Y después, bueno, va a haber pastelitos, tarta, sándwiches de miga, más un espectáculo. El espectáculo va a haber una parte en folclore y otra de tango. Así que lo van a pasar muy bien, va a ser una linda tarde. Daniel, pregunto, ¿hay lugar todavía o ya está cubierto? Tengo entendido que queda lugar, Lo que pasa es que por lo general tratamos de que la gente se anote con antelación para preparar tanto la parte gastronómica, las mesas, el espacio. Pero igualmente si alguno desea venir, acá las puertas están abiertas. Perfecto, son todos grandes amigos, la gente del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Y hablando de amigos, el 23 de julio
No, miento, el 30, me corrijo, 30 de julio se va a llevar adelante la fiesta del Día del Amigo, de Santa María Magdalena y de Santiago Apóstol, justamente porque estamos en el mes de Santiago Apóstol, este mes de julio, a la 1:00 p.m. en la sede social ahí en María Belgrano. ¿Es así también? Sí, es correcto. Ese día nos vamos a reunir también. Ahí solicitamos, sí, que por favor, con antelación, hagan la reserva. Va a haber precios distintos para socios, no socios, y los socios de instituciones y colegas de la colectividad van a pagar el mismo valor que los del centro riojano. Tengan en cuenta eso. Beneficio que tienen socios de otras instituciones de la colectividad. Bien, perfecto. Ese día va a participar el coro de la institución, el conjunto de baile, y va a haber conjunto de la colectividad también para agrandar el espectáculo. Perfecto. Tenemos, según me pasó Pedro, una entrada en el menú, escalopes a la manzana, postre, como siempre, vino tinto, blanco, gaseosa, todo libre. Perfecto, así que excelente. También contar con la presencia de mucha gente. Claro. Siempre vienen instituciones amigas, no solo de La Rioja, o sea, suelen venir de varios centros acá. Porque ya sabemos que se los recibe bien, ya se ha formado una camaradería con todos ellos de tanto reunirnos acá y en los otros institutos también. Perfecto. Y ya que un poco con antelación, me avisó Adriana, es una de las chicas del grupo de baile, que están organizando para el mes de octubre, para el 7 de octubre, Eventos Sin Fronteras. Sí, exactamente. De otras colectividades, grupos de danza, baile o canto, y hubo éxito en las ediciones anteriores, fue muy lindo. Acá, digamos, en ese evento no es con menú fijo ni nada, la gente viene y compra la bebida o la gastronomía que deseen. Va a haber varios tipos de alimentos, de comida para ofrecerles. Claro. Y ahora ya nos han confirmado su presencia grupos de Armenia, Brasil, España, Grecia, Paraguay y Rusia. Perfecto. Y posiblemente otro más se pueda adicionar. Perfecto. Pero es un evento muy lindo. Hemos tenido ya otras ocasiones. Nos quedó el salón. Nos quedó chico de tanta gente, con mucha juventud especialmente. Bien, eso es importante, Daniel. Hay que sumar a la juventud, a las instituciones, que a mí me parece genial esa idea. Así que lo vamos a ir ampliando en detalle, sábado tras sábado, lo que se va armando, obviamente, todo lo que está llevando adelante el Centro Riojano Español de Buenos Aires, más lo que se viene el mes de octubre de distintas colectividades. Así que, bueno, Daniel, no te quiero quitar... Por ahí, agosto y septiembre, pero como justo ya pusieron fecha para este evento, quería mencionar contigo. No, pero lo veo perfecto. Así que igual después vamos a seguir conversando contigo, con Pedro, con otros de los integrantes también del Centro Riojano Español, pero quería tenerte a ti al aire hoy para charlar un poquito de este tema. Yo te quiero agradecer estos minutos aquí en nuestro programa y como siempre sabes que tanto vos como toda la institución tienen las puertas abiertas como siempre y aparte hay una amistad de por medio hace ya muchos años para compartir todo lo que ustedes llevan adelante a favor de nuestra colectividad española, fundamentalmente la colectividad riojana y todo lo que esta institución está haciendo adelante en este año centenario del Centro Riojano Español de Buenos Aires, Daniel. Bueno, muchas gracias. Te mando un gran abrazo y un saludo a toda tu gran audiencia. Bueno, te mando un abrazo y para cerrar la charla contigo... Mira, vamos a compartir una versión musical, una perlita, les voy contando lo dice, es una perlita musical de La Rioja. Fue una gran cantante española, reconocida por ser compositora de jotas riojanas, le decían La Riojanita. Ella se llamaba Purita Ugalde, nacida en Logroño. Así que la vamos a compartir con este tema, Tampoco tenemos metro. Daniel, un gran abrazo, gracias por estar con nosotros. Bueno, igualmente, cariños y que tengan un buen fin de semana y nos vemos pronto si Dios quiere. Nos vemos pronto y compartimos juntos este tema musical entonces. Vamos entonces. Los acompaño. Dale, ¿Cómo no? Purita Ugalde, La Riojanita en el sol de nuestra España y para todos ustedes. Dime dónde vas, morena.
Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española.
señores y señores, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Ya han pasado 45 minutos de la hora 10 en la República Argentina, 45 minutos de la hora 15 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Datos del tiempo actualizados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, una jornada realmente muy agradable para compartir y disfrutarlo, por cierto. La temperatura actual en Buenos Aires, 13 grados 4 décimas, 71 el porcentaje de la humedad, la presión 1016,4 hectopascales, viento del este a 3 kilómetros en la hora, el cielo está parcialmente nublado y la visibilidad es normal 10 kilómetros. Claro que si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos a España, por ejemplo, capital de España, en nuestra Madrid, la Gran Vía, ya la estoy viendo, 32 grados una décima en temperatura, 32,1 con cielo despejado también en Madrid. Así que bueno, condiciones del tiempo, tanto acá como en España, que son muy agradables, por cierto también. Bueno, les voy a pedir, con tranquilidad, se están comunicando, y tengan paciencia. ¿Por qué? Porque son muchos los llamados de gente que está llamando, se quieren comunicar para el sorteo de la bolsa de golosinas, gentileza de Adgia, por un lado, por otro lado por el tema del festejo de la Virgen del Carmen en Cangas de Narcea, también. Así que bueno, presten atención, con tranquilidad van llamando, tienen la central de oyentes vía celular, que ahora Mili Dipsa les va a reiterar, las redes sociales. Mili, vamos a recordar, porque todos quieren llamar, y si les da ocupado hay que insistir, pero pueden participar todos, vamos. Muy bien, recuerden que pueden comunicarse al 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100, si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, sino también a través de Instagram y Facebook. Ahí pueden participar tanto por lo que es el sorteo del mes de la dulzura, de esta bolsa repleta de golosinas, como así también por las entradas para el festejo de la Virgen del Carmen en Cangas del Narcea. Así que solo con el nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento ya pueden participar. Así que muy pero muy simple, 11 36 76 6100. Perfecto, entonces. Señoras y señores, vamos ahora con las quinielas. Los números de la quiniela anoche en la ciudad a la cabeza favoreció al número 9926, 9926. La bonaerense anoche a la cabeza favoreció el número 9145, 9145. Tómbola de Montevideo anoche a la cabeza favoreció el número 466, 466. Santa Fe anoche el número 9208, 9208. En Entre Ríos anoche a la cabeza el número 6333, 6333. Y en Córdoba anoche a la cabeza, recordamos, favoreció el número 9826, 9826. Antes de cotizaciones, reiteramos porque se están comunicando. Central de oyentes vía celular, vamos rápido. Muy bien, 11 36 76 6100. Audio de WhatsApp, mensaje de texto, llamada también, así que por esa línea directamente, nombre, localidad y últimas 3 cifras para cualquiera de los 2 sorteos. Perfecto, muy bien, Mili. Vamos con cotizaciones rapidito. Dólar, ¿cómo cerraron las monedas ayer? El dólar oficial para la compra cerró en 264 pesos con 39 centavos, para la venta 274 pesos con 39. El dólar blue ayer para la compra cerró en 487, para la venta 492. Dólar turista solidario ayer cotizó en el cierre de la jornada en 480 pesos con 18 centavos. Euro oficial ayer para la compra 277 pesos con 30, para la venta 292 pesos con 09. Euro blue por último para la compra ayer 528 pesos, para la venta 535. Todas las cotizaciones aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. En 30 segundos llega el rinconcito de mi querido amigo Juan Alberto Baliari. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española.
Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando canta España, recordando a su conductor y creador, Juan Alberto Baleari. Y bueno, con Juan Alberto, uno de los temas que charlamos, obviamente uno de los grandes temas era el tema de la copla. Y tenemos acá para compartir una versión, porque este tema yo sé que a Juancito le gustaba mucho, y a todos los que ustedes van a escuchar, y a mí también me incluyo, obviamente. Bueno, es algo más que interesante por una fusión de dos grandes valores de música española. Por un lado, Salvador Arroyo, un hombre que tiene un gran carisma, un gran artista internacional, cancionero muy particular, estuvo acompañado y están acompañados a veces por los grandes también, eso por un lado. Pero por otro lado, con María José Navarro, una intérprete muy particular, con una impronta muy especial. Vamos a compartir este título, una versión muy particular. Como dos barquitos es el título. Vamos. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Acá en la República Argentina, 10 de la mañana, 53 minutos. Nuestra madre patria, 15:53, una hora menos en Canarias. Ya les dije cómo están los datos del tiempo en Buenos Aires. Y en Mallorca, donde tenemos nuestro hombre, el deporte español, Tony Cabot, está haciendo 33 grados, 2 décimas de temperatura. Querido Tony Cabot, en Mallorca, nuestro hombre, el deporte español. Muy buen día acá, Argentina. Buenas tardes para ti en España. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Óscar. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Y sí, aquí estamos, como dices, en Mallorca, a 33 grados. Yo ahora mismo estoy viendo el mar, estoy muy cerquita de la playa ahora mismo. Sí. Y clima muy agradable, pero como te decía antes en privado, a la espera de esta alarma roja en cuanto a las temperaturas que llegan el lunes, y se están hablando de temperaturas en Mallorca de 40 grados, pero en Córdoba y alrededores se dice que va a haber un récord histórico que va a superar los 47 grados, que es el récord histórico que data de hace un año apenas. Creo que son 47.8 grados en Córdoba, y dicen que en esta hora de calor pues se viene récord histórico. Imagínate estar allí a las 3 de la tarde caminando por Córdoba, Óscar. Claro, no, me imagino. Y bueno, hay que tomar todos los recaudos, quedarse dentro de casa, el que tiene aire acondicionado, ventilador de techo, tomar mucho líquido, y tomar las precauciones, y ropa clara, y precauciones del caso, ¿no es cierto, Tony? Sí, correcto. Todas las precauciones y sobre todo, a poder ser, no salir en estos horarios de 12 a 4 o 5 de la tarde, porque el sol castiga. El sol pega y bueno, hay que hidratarse, hay que meterse mucho en el agua si tienes la suerte de estar cerca del mar. Y nada, y luego por la tarde disfrutar del solecito y del verano mediterráneo, que es lo más grande que hay. Bueno, perfecto. Bueno, Tony, ¿te parece? Damos un pantallazo al Polideportivo Español. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, están pasando cosas en el Polideportivo Español, Óscar, y es un día importante hoy. Mira, voy contando en orden cronológico de las cosas que van a suceder o están sucediendo ahora mismo en el panorama deportivo español. Por un lado tenemos al gran Carlos Alcaraz, del que tanto hemos hablado en el sol de nuestra España. Hay que decir que se está jugando Wimbledon y que Alcaraz, bueno, primero explicar que empezó con buen pie ayer, jugó 2 partidos seguidos, uno ayer, otro hoy. Ganó en su debut al francés Alexander Müller en 3 sets. Es un chico que está en el 84 de la ATP. Y nada, y convenció. Se quedó muy contento con su partido. Se vio muy bien físicamente. Y nada, y apenas 22 horas después jugó otro partido, el partido que está disputando ahora mismo Carlos Alcaraz con el chileno Nicolás Jarry. Ha ganado el primer set 3 bajo un tremendo calor en la capital inglesa, y está perdiendo el segundo set 3-1, saque ahora mismo para el chileno. Así que si las cosas se como se tienen que dar, Carlitos Alcaraz habrá
metido 2 partidos en 2 días, se colocará en 16avos de final de Wimbledon y bueno, y con un poco de 4-1 se acaba de poner ahora mismo Nicolas Jarre y bueno, se le está complicando el segundo set al bueno de Carlos Alcaraz, pero bueno, ahora mismo Wimbledon en su máximo esplendor. 32 grados en Londres hacía ayer, ahora no tengo muy clara la temperatura en el día de hoy, pero hacía muy buen clima, sí, que para ser Londres es un calor tremendo, normalmente ya sabemos que en el norte de Europa suele hacer una temperatura algo más suave, y bueno, estaremos pendientes de Carlitos Alcaraz, como lo hemos estado haciendo todo el año, sí, pero vamos a ver cómo se desenvuelve en la gran competición del tenis como es Wimbledon, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿y qué más tenemos, Tony, querido? Bueno, luego, en apenas unas horitas, a las 6 de la tarde, hora española, 13 horas, hora argentina, sí, la Rojita, que es la selección española sub-21, la conocemos como la Rojita, la roja es la selección absoluta y la Rojita es la sub-21, sí. Pues España se enfrenta a Inglaterra en la final del Europeo sub-21, que se juega en Georgia, con una generación que ya ha sido campeona sub-17, campeona sub-19, y ahora mismo esta camada de jugadores nos pueden dar una gran alegría a todos los españoles si se le gana a Inglaterra en esta final tremenda. Eran los 2 grandes favoritos en las casas de apuestas, para los analistas que siguen al seleccionado sub-21, y bueno, y los dos han llegado con paso firme a esta final. España le ganó en la semifinal a Ucrania, y Inglaterra le ganó a Israel, y bueno, solo falta un pasito más para que esta España sub-21 nos vuelva a dar una satisfacción y gane su 6º europeo sub-21. Hay que remontarse al año 86 para ese primer europeo sub-21 que ganó España en Valladolid, en el Nuevo Zorrilla contra Italia. Luego ganó en el 98 y luego con la gran generación del 2011, 2013 y 2016, si no me equivoco, ganó los otros 3 europeos. Una España que, si quieres, te doy para no son nombres muy conocidos, pero si quieres te doy el 11 inicial a ti y a toda la gente que nos escucha, para empezar a entender jugadores que van a ser el futuro de la selección española y que dentro de muy poquito tiempo vamos a empezar a escuchar hablar de ellos en equipos grandes, en primera división. Bien. Y en equipos, semana tras semana. Vamos entonces con el plantel de este semillero para el fútbol de la selección mayor española. Vamos. Correcto, Óscar. Esta España de Santi Denia, que es el seleccionador, va a formar con Tenas, que es el arquero, bajo palos, línea de 5, Gómez, Paredes, Pacheco, Miranda y Blanco, mediocentro para Alex Baena, un jugadorazo del Celta de Vigo, Sergio Gómez por izquierda, Sancet en la media punta, Rodri por derecha, y Abel Ruiz es el encargado de marcar los goles para esta selección sub-21, cuyos jugadores más conocidos pueden ser Sancet, que es este número 8 del Athletic Club de Bilbao, Blanco, que era un medio centro del Real Madrid que está cedido ahora mismo en el Villarreal, y bueno, tiene jugadores importantes, prácticamente todos en primera división, y bueno, ya te digo, jugadores muy interesantes para aquellos que les gusta ver el talento joven y, como tú dices, empezar a darle caña a este semillero español que tantas alegrías nos da. En su momento fueron Rodrigo, Asensio y Ceballos, cuando prácticamente no eran muy conocidos, y nos dieron ese sub-19. Luego hubo una generación tremenda con Isco Alarcón, con Ceballos y con... Bueno, hay muchos jugadores y con varios más jugadores más, pero bueno, siempre nos dejan 3 o 4 jugadores que después de estos europeos se revalorizan, ganan confianza y dan el paso a un equipo grande. Así que estaremos atentos también a esta final que, insisto, se juega en Georgia, 18 horas hora española, 13 horas hora argentina, así que vamos todos con la Rojita. Bárbaro, perfecto. Y hablando todo un poco, Tony, antes que pasemos a otro tema, acá la producción me está acotando que el viernes 21 de julio arranca, la próxima semana, el Mundial Femenino de Fútbol arranca allí también, con Costa Rica. Sí, así es. Grupo C. Correcto. Grupo C. Correcto, así es. España, hay mucha esperanza aquí en España también. Se le está dando un seguimiento muy amplio a esta selección
española para este mundial, sí, y es una de las grandes favoritas, junto a Inglaterra, junto a Suecia. Así que nada, vamos a estar también atentos. Viene la producción por sacarlo encima de la mesa, y nada, ya lo empezaremos a hablar la semana que viene. Si quieres, podemos hacer ahora que la liga está parada hasta el 13 de agosto, podemos hacer un especial de esta selección femenina que va a disputar el mundial en las próximas semanas. Acá me está levantando el pulgar la producción, ¿eh? Milagros Dipse, Belén Dipse me están levantando el pulgar, así que vamos para adelante. Así que, bueno, Tony, ¿qué hacemos? ¿Nos venimos para la Argentina con el Deportivo Español o tienes algo más para comentar de allí de España? No, podemos arrancar con el Deportivo Español. Bueno, hay que decir que mañana se está disputando el Tour de Francia. Hay algún español, no hay ningún favorito, pero bueno, hay españoles. Está Enric Mas, que es un ciclista mallorquín que se cayó hace apenas unas etapas. Y bueno, es una época de entreguerras en el ciclismo español, así que estaremos también atentos a la gran competición del ciclismo mundial. Sí, claro. Seguro que de la gente que nos escucha debe haber varios fanáticos del ciclismo, porque sabemos que en España es uno de los países con mayor seguimiento hacia este deporte, y que es verdad que en Argentina no hay tanto seguimiento, no hay tantos ciclistas que hayan salido como han salido en España, pero sí los hay en Colombia, sí los hay en otros sitios de Sudamérica, pero sabemos que en España, bueno, tuvo a Perico Delgado en su época, tuvo luego a Miguel Indurain, tuvo luego a Alberto Contador, ha tenido varios ganadores del Tour, y bueno, una de las grandes potencias sin duda España en cuanto al ciclismo. Claro que sí, Tony. Bueno, hablemos del Deportivo Español. Mañana 15:30 en su cancha está enfrentando como local a Excursionistas para mañana. Sí, y bueno, ante Excursionistas mañana hay que volver a ganar cuanto antes. Sí. El Deportivo Español empató la semana pasada un partido que supo a poco, jugó mal, llegó poco a puerta y empató por segundo partido consecutivo contra Deportivo La Ferrere de visitante. Se encuentra en una racha negativa de 4 partidos sin conocer la victoria. Sigue, corrígeme si me equivoco, Óscar, en el 12º lugar. Así es, sí. Perfecto. O sea, está a un punto del último lugar que da acceso al reducido. Exacto. Y hay que volver a ganar, para volverse a colocar en el reducido, volver a recuperar sensaciones y volver al hilo de la victoria después de 4 partidos. Ya está siendo una temporada algo irregular para el Deportivo Español. Sí. Que, insistimos, empezó flojo, no ha acabado de enganchar no ha acabado de tener ninguna racha de victorias importante para aposentarse en los primeros puestos. Y bueno, vamos a ver cómo se le da este partido y si volvemos a la senda de la victoria, Óscar. Claro que sí. Bueno, perfecto, Tony, completísimo este polideportivo, y cerrando con la campaña del Deportivo Español acá en la Argentina. Bueno, Tony, si te parece, nos reencontramos el sábado que viene en el programa. ¿Qué te parece la idea? Me parece perfecto, Óscar. Solo decirle a los aficionados que nos escuchan del Deportivo Español que hay una entrevista interesante a Dayan Bocos, que es uno de los pilares del conjunto de Juan Chumba. Y bueno, y dialogó en exclusiva con Solo Ascenso, con la página web Solo Ascenso. Y bueno, es interesante lo que dice, habla del objetivo del plantel, que sigue siendo ascender a la primera B. Es una entrevista interesante porque se le ve con ganas, se le ve ilusionado y se le ve con mucha moral y conocedor de una plantilla que dice que es de las mejores de la división. Así que para aquel que le interese, Dayan Bocos, uno de los veteranos ya de este Deportivo Español, en Solo Ascenso. Perfecto. Bueno, Tony, nos reencontramos el sábado que viene, ¿te parece? Perfecto, Óscar. Te mando un abrazo a ti y otro para la audiencia. Gracias. Abrazo grande. Nuestro hombre del deporte español, Tony Cabot, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. 5 minutos pasaron de la hora 11 en la Argentina, 5 minutos pasaron de la hora 16 en nuestra madre patria, 1 hora menos en las Islas Canarias. Pausa de la emisora y en instantes estamos con ustedes. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras
Señoras y señores, mientras arrancamos esta segunda hora, empezó a salir el sol. No, el sol se está escondiendo, pero el sol de nuestra España siempre está presente con todos nosotros. Así es, y estamos presentes en el mes de la dulzura. Recuerden que estamos sorteando una bolsa repleta de golosinas, cortesía de nuestros amigos de Adgia. Así que para participar, recuerden que hoy estamos sorteando, antes de finalizar el programa, pueden participar llamando al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, sino a través de Facebook e Instagram también lo pueden hacer. Solamente pedimos nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. También por otro lado tenemos el sorteo del festejo de la Virgen del Carmen en Cangas del Narcea, que se sortea la semana que viene, el sábado que viene, pero ya se pueden ir anotando, así que también pueden participar por una entrada para Cangas del Narcea. Llaman al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Perfecto, vamos con la música, así arrancando esta segunda hora. Experiencia pero juventud. María Jiménez, la gran María Jiménez por un lado, por el otro Estopa. Juventud, claro que sí. El diario no hablaba de ti. Jiménez, Estopa en el aire para ustedes. El diario no hablaba de ti. El diario no hablaba de ti. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este rincón del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en el sol de nuestra España, edición federal, por Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, saben ustedes que la institución sigue trabajando. Antes que nada, no me quiero olvidar, un éxito, la fabada del domingo pasado. Estuvimos presentes también allí con nuestro equipo de producción. Hemos disfrutado de lo que tiene que ver con la gente de Casina también. Así que bueno, un gran abrazo a José Manuel, un gran abrazo también a Fabián, y obviamente le mandamos un beso enorme a Pilar Simón, que preside la institución, y a Juan Manuel Bosada, vicepresidente de la institución también, que nos han hecho esta invitación, y estuvimos allí con toda la comisión directiva. Disfrutamos de todo un domingo realmente con la familia asturiana. Así que enhorabuena y felicitaciones. Ya me dijeron que están trabajando para el mes de septiembre ya, que se están organizando para lo que va a ser la fiesta de Nuestra Señora de Covadonga. Así que bueno, va a ser una fiesta muy pero muy importante también, otra gran fabada que va a llevar adelante la institución. Bueno, saben ustedes, 110 años del Centro Asturiano de Buenos Aires, ya trabajan para el 111, para el 111º, ya el año que viene. Muchas actividades para este año, les voy contando. Por ejemplo, los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la institución, en la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y todos los viernes, como ayer, por ejemplo, de 14 a 17, en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Una actividad para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios y sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com. También por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Lo reitero, 11 38 15 34 96. Por cualquier actividad de esta índole de Asturiano Team 60 se pueden comunicar, consultas también para lo que deseen. No hay ningún problema. Bueno,
Hoy estamos a 8 de julio y hoy hay dos eventos muy importantes en el Centro Asturiano de Buenos Aires. En un par de horas, a las 2 de la tarde, arranca una nueva edición del tradicional Té Canasta en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081, con un gran éxito, como suele compartir los amigos del asturiano cuando llevan un té canasta los sábados por la tarde. Así que hoy una excelente jornada. No hay límite de edad. Y tampoco límite de sexo. Damas o caballeros pueden acercarse y todas las edades serán bienvenidos al Té Canasta hoy a partir de las 14 en el Campo Covadonga, en el campo de deportes de la institución. Pero también esta noche a las 20, a las 8 de la noche, en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 475, la sede social, se va a presentar Resurrecta un usual Puccini. Una excelente propuesta artística para no perdérsela. Hoy 8 de la noche, un rato antes tienen que estar para pasar por la boletería. Sala Alejandro Casona, Solís 475, sede social, Resurrecta un usual Puccini para no perdérselo. Una excelente propuesta. Bien, hablemos del sábado 22 de julio, ¿qué les parece? Porque el sábado 22 de julio llega a las 9 de la noche en el Campo Covadonga, tercer tiempo. Nuevamente una convocatoria del tercer tiempo, así que bueno, para no perdérselo realmente. Una excelente propuesta. Y atención, ya estamos en el mes de julio y hay que aprovechar las vacaciones de invierno de los pequeños y los no tan pequeños, porque los sábados, días 22 y sábado 27, recuerden, dos sábados, sábado 22 y sábado 27 de julio, 4:30 de la tarde, 16:30, se va a presentar La Flauta Mágica. La Flauta Mágica, les cuento, es un espectáculo para chicos y no tan chicos también. En la sala Alejandro Casona, ahí en Solís 475. Es una promoción, hay una promoción limitada para socios del Centro Asturiano. Así que hay que apurarse porque es una muy buena propuesta para llevar los hijos, los nietos, los sobrinos. Así que una muy buena propuesta. Y por último les quiero informar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, ensayo que son los días martes y viernes 18 y 30 horas allí en la sede social de la calle Solís 475 en Capital. Martes, viernes 18 y 30, sede social Solís 475. Les voy a recordar medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires. Si lo hacen telefónicamente o por WhatsApp, este es el número 11 51 58 58 58. Facilito. 11 51 58 58 58 o escribir a estos correos electrónicos asturiano1081 números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. Hay otro mail que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Vamos a hablar un poco de actividades deportivas. ¿Qué les parece? Y una de las actividades deportivas, ya hemos tocado distintos temas deportivos en la institución, y uno de ellos tiene que ver con la gimnasia artística. Y la tenemos en línea en este sábado por la mañana a quien es la coordinadora de gimnasia artística del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Gisela Grosso. Gisela, muy buen día, buen sábado. Oscar te saluda, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, Oscar, todo bien, por suerte, buen sábado. Bueno, gracias por estar con nosotros este ratito. No, por favor. Bueno, Gisela, contanos un poquito, porque tú llevas una actividad muy importante, muy especial, que es la gimnasia artística. Contanos un poquito en tu rol como coordinadora, ¿en qué consiste gimnasia artística allí en el Centro Asturiano de Buenos Aires? Mira, te cuento, nosotros tenemos la actividad que va desde la sala de 3 años hasta 16 años. Ajá. Es una escuela que empezó como una escuelita deportiva y hoy en día creció muchísimo. Tenemos altos niveles y tenemos desde escuela hasta nivel federado. Este año empezamos a competir en federación también, así que estamos muy contentos. Hacemos todos los aparatos, lo que es suelo, viga, salto, y combinamos también lo que es la danza y la preparación física en general. Así que es una escuela que está desde todos los aspectos formando a los chicos, de lo afectivo hasta lo deportivo.
Perfecto, excelente lo que nos estás contando, Gisela. Y bueno, obviamente los más gurrumines, los más pequeñitos de 3 años, ¿no es cierto? Me lo imagino a los chiquitos con 3 añitos, 4 añitos, en esta iniciación de gimnasia artística, seguida de cerca por ustedes, por vos y todo tu equipo de trabajo, y los papis, seguramente, o la familia que estarán viendo cuando los chicos comienzan esta disciplina que es la gimnasia artística, ¿no? Sí, lo que es las salas chiquitas, 3, 4 y 5 años, son todas actividades jugadas, con elementos, con música. Los papás siempre están de afuera mirando y acompañando. Es una actividad cortita, de 1 hora para ellos, en donde pueden pasar por los diferentes aparatos y experiencias para poder jugar. Ajá. Es súper lúdico. Claro, perfecto. Y para, digamos, los más grandes. Sí, nosotros aceptamos con experiencia, sin experiencia. La idea es que se animen, Sí. que puedan venir y pasar un lindo momento y que sea un proceso de aprendizaje. Hacemos encuentros recreativos, competencias de carácter municipal, Sí. También a otros niveles, así que podemos, cualquier niña o niño que quiera venir a pasar por la experiencia puede venir, que es súper bienvenido. Perfecto. Bueno, hablabas de competencia y hablabas de federadas, así que bueno, contanos un poquito, porque sé que están llevando un trabajo muy importante allí en gimnasia artística a nivel nacional de los federados. ¿Están trabajando con eso y cómo lo vas desarrollando? ¿Cómo lo van desarrollando ustedes? Bien, a partir de este año, en realidad es un trabajo que empezamos ya desde el año pasado, con esto que te digo, que es un entrenamiento más completo y global, desde lo que tiene la parte de danza, en donde pueden aprender las series de una parte más artística, y desde la preparación física, en donde tienen un entrenamiento mucho más personalizado e individualizado. Sí. Y ese grupo de chicas entrenan por separado y este año fueron ya hace 2 meses, tuvieron su primera experiencia en un encuentro federado, y ya la semana que viene tenemos, el fin de semana que viene, el segundo encuentro con la Federación Metropolitana de Gimnasia, así que estamos muy contentos. Bueno, genial. Bueno, contadme los días y horarios que llevan adelante esta propuesta y que aquellos amigos que se quieran sumar lo puedan hacer. ¿Qué días y horarios están allí en el campo Covadonga en Vicente López? Estamos los martes y jueves, desde las 5:30 de la tarde hasta las 8 de la noche. Va a depender de la edad y de la experiencia de la gimnasta o el gimnasta que quiera venir. Perfecto. Bueno, y aquel que quiera comunicarse con ustedes, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Directamente con el Centro Asturiano? Lo puede hacer desde el Centro Asturiano. Ellos les van a pasar toda la información y le van a pasar también mi contacto para que puedan comunicarse conmigo. Perfecto. Y ya que tenemos a propósito el contacto del Centro Asturiano, vuelvo a reiterar, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58 para formar la gran parte, obviamente, de esta familia de Asturias. ¿Tenés descendencia española, Gisela, en algo o no? Sí, pero de Galicia. Bien. De Sas. De Sas. Mira vos. Bueno, perfecto. ¿Por parte de quién, Gisela? De parte de mi mamá, que es española. Tu mamá es de Galicia, entonces, española de Galicia. Bien. Es de Galicia. Perfecto. Esa, sí, claro, tenemos Tuve amigos. la oportunidad hace 2 años de poder viajar y pude ir a Asturiano. No pude conocer el centro porque me quedaba un poco lejos, pero pude conocer Asturias. Bien, excelente. Muy lindo. Y ya lo creo. Es que mira, Gisela, toda España es bella, realmente. Es hermosa. Sí, la verdad que sí, así que por eso. Bueno, Gisela Grosso, yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Igual ahora vamos a quedar un instante por línea privada. Y bueno, gracias por este rato con nosotros y como siempre te esperamos en cualquier momento para seguir conversando de estas importantes actividades que tú llevas como coordinadora de gimnasia artística allí en esta gran institución que es el Centro Asturiano, Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, gracias a vos. Hasta la próxima. Gracias. Y como veo que percibo que sos una chica joven, por la voz, sos joven, vamos a disfrutar de la buena música de Asturias. Por un lado, bueno, un grande de la música, lo habrás sentido nombrar, Víctor Manuel, el gran Víctor Manuel, esposo de Ana Belén. Pero por el otro lado, acompañado con 2 jóvenes que son
Nando Agüeros y Sergio Agüeros. O sea, en conjunto, Víctor Manuel junto a Nando Agüeros y Sergio Agüeros, una excelente versión de este título, Viento del Norte. Lo compartimos la música. Un beso grande, Gisela, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias, hasta luego. Chau, chau. Vamos con la música. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, en este sábado a la mañana y bueno, y por supuesto con muy buenas propuestas, arrancando este día tan particular, 8 de julio, vísperas del Día de la Independencia, del 9, pero en este mes de julio, saben ustedes que arrancó el mes de la dulzura, una particularidad que en la República Argentina se disfruta y se comparte los 31 días de este mes calendario, por cierto, y está para regalar cosas dulces y compartir buenas propuestas. Y una de las propuestas muy particulares es la gente de Adgia, que es la Asociación de Distribuidores Golosinas, Galletitas y Afines de la República Argentina, con una propuesta también solidaria. Y para que nos cuente de qué se trata esta propuesta tan especial solidaria, la tenemos en línea a quien es la gerente de gestión de Adgia, que es Sandra Sturce. Sandra, muy buen día y buen sábado. Oscar te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Oscar. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien. Acá disfrutando este sábado de sol. Bueno. Así es. Bueno, contanos un poquito, Sandra, ¿qué propuesta es la que tiene Adgia, que se trata de solidaridad, que está conectado con lo que es el Hospital de Pediatría Garrahan? Contanos un poco. Bueno, la verdad que Adgia es una cámara que viene trabajando hace muchos años, impulsando a la industria, la distribución y bueno, la verdad que nosotros centralizamos lo que es un mercado muy interesante para el argentino, porque el mes de la dulzura es todo para celebrar y degustar. Y bueno, nos parecía en esta oportunidad que era una buena oportunidad para sumarnos a los esfuerzos que todo el año hace el Hospital Garrahan. Ellos tienen un banco de sangre que en forma permanente hace campañas de donación voluntaria, dado que ellos son el primer hospital en implementar esto de no pedirle a los pacientes, que ya tienen bastante complicada la vida y la salud, estar buscando dadores de sangre. Entonces ellos implementaron ya hace muchos años un banco que abastece a todos los pacientes del Garrahan, que en general son chicos que vienen del interior, ¿no? Entonces, ya para la familia es un trastorno el tema de mudarse de ciudad, conseguir dónde vivir, dejar por ahí otros hermanitos, y bueno, a eso sumarle también el tema de conseguir dadores de sangre era como algo tan complejo, que bueno, ellos hacen en forma permanente campañas. Y bueno, y nos parecía importante que bueno, ya que nosotros tenemos un potencial de venta tan alto, dijimos bueno, tenemos que sumarnos, ayudar, porque bueno, siempre es buen momento de ayudar, ¿no? Perfecto. Y bueno, y contanos, bueno, llega el momento, aquel que se ofrece para donar, bueno, obviamente hay algo especial, hay algo dulce en todo esto, ¿no es cierto, Sandra? Totalmente. Nosotros estamos haciendo la campaña el día 27 de julio en nuestra sede, en el corazón de San Telmo. Así que bueno, también es una oportunidad para que la gente se dé una vuelta y pase por ese barrio tan lindo. Van a encontrar en nuestras redes, en @elmesdeladulzura, además de premios y sorteos todo el mes. Van a encontrar ahí el link para poderse anotar, para poder venir a donar, y obviamente todos los que vengan a donar se van a llevar una bolsa de golosinas en agradecimiento a su solidaridad. Perfecto, y por lo que estoy viendo en redes sociales, el hashtag es donar vida, siempre es dulce. Siempre es dulce, sí. Bien. Así es. La verdad que sí. Excelente. Así que bueno, excelente la propuesta para recordar. Y atención, recuerden las redes sociales en Instagram, que es @el
mes de la dulzura, en Facebook, @mes de la dulzura, ok, es así, ¿no es cierto, Sandra? Sí, así es. Bueno, y bueno, y nosotros también les hicimos llegar a ustedes, para los oyentes, para que puedan compartir con los oyentes. Así es un adelanto de lo que va a ser ese día de donación, que bueno, para nosotros es una fiesta. Claro. Poder ayudar, así que bueno, los invitamos a todos a que se sumen. Donar sangre es considerado, dicen que 9 de cada 10 personas vamos a necesitar que alguien nos done sangre, así que bueno, este típico de hoy por mí, mañana por ti, bueno, hay que hacerlo, claro. hay que sumarse y bueno. Donar sangre. Van a tener... Sí, Sandra, donar sangre es donar vida, sin lugar a dudas, y colaborar. Totalmente. Y colaborar. Así que 27 de julio, de 10 a 16 horas, allí en la sede de ADGIA, en la sede social de ADGIA, Perú 913 en Capital, y un mes de la dulzura muy particular. A propósito del mes de la dulzura, bueno, ya la audiencia, porque desde temprano hemos iniciado el sorteo de estas bolsas que ustedes nos han hecho llegar, Sandra, vos y toda la comisión directiva, el presidente y toda la comisión directiva de ADGIA, así que bueno, una excelente propuesta para que, bueno, aquel que tenga la posibilidad se gane esta bolsa de dulzura, que es realmente, y aparte, que bueno, que se acerquen para colaborar con el Hospital Garrahan el próximo 27 de julio de 10 a 16, allí en la calle Perú 913. Así que, Sandra, ¿algo más para acotar? No, les agradecemos como siempre a ustedes, al equipo, a los oyentes, de sumarse a nuestras propuestas. Y bueno, y si los oyentes, el que no gane la bolsa en el sorteo que ustedes hagan, bueno, saben que el 27 tienen su bolsa esperando, luego que donen sangre, bueno, ese es el regalo que se van a llevar en agradecimiento a esta acción solidaria. Perfecto, excelente. Recuerden también las redes sociales, vuelvo a repetir, Instagram, @el mes de la dulzura, y en Facebook, atención, @mes de la dulzura, ok. Así que por eso, y ahí está el link también, amigos, para poder donar sangre, así que para que lo tengan en cuenta. Bueno, Sandra, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Así que sé que estás fin de semana por la zona de la rural de Palermo. Ayer estuviste, hoy también, mañana también, porque es allí, ¿no es cierto? Caminos y Sabores, claro, ¿no es cierto? Así estamos, sí. Está. Apoyando a la industria alimentaria, que la verdad trabaja todo el año muchísimo. Eso también vale decirlo, que es una industria que, aparte de trabajar mucho, le da trabajo a mucha gente. Así que bueno, el trabajo que hacen es digno de apoyo nuestro y bueno, ahí estamos presentes. Nuestra industria argentina, nuestra industria nacional. Así que eso es muy importante. Exactamente. Bueno, Sandra, un beso enorme, buen fin de semana y estamos en contacto. No me cortes, quedamos en línea privada. Sandra Sturce, gerente de gestión de ADGIA, la Asociación de Distribuidores Golosinas, Galletitas y Afines, que ha pasado por nuestro programa, protagonista del día en El Sol de Nuestra España. Hacemos pausa de nuestro programa. Pausa comercial y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima.
Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.dexva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, amigos, y ahora sí seguimos en el sol de nuestra España. Y como ustedes saben, tenemos el momento real, momento de realeza española, por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos hoy, ¿eh? Muy bien, bueno, tenemos muchas noticias de la realeza española, Belén. Tenemos muchas noticias de la realeza, vamos a hablar también un poco de moda porque esta semana hemos visto un armario de la realeza española increíble. Como no se veía hace tiempo, ¿podemos decir? Podemos decir, no tiene acostumbrado que sí, pero con precios variados, porque también
como siempre tenemos íconos de la moda. Muy bien, muy bien. Así que bueno, Bel, ¿y tenemos también bonus track o no? Tenemos bonus track también en el día de hoy. Así que hoy está empezamos con todo. Completísimo. Perfecto, muy bien, vamos con el top número 3 y tenemos al rey Felipe VI, que esta semana asistió en diversos eventos junto a la familia real, pero en este top número 3 vamos a destacar sus eventos individuales. En el Palacio de la Zarzuela comenzó el lunes 3 de julio recibiendo una audiencia con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea al presidente del Consejo Charles Michel y luego a sus miembros del Colegio de Comisarios. Luego, para el miércoles 5, mantuvo una reunión con lo que es el patronato de la Fundación Princesa de Girona con motivo de la entrega de los premios Fundación Princesa Girona 2023, en el que el mismo día estaba la entrega. Y después vamos a hablar en los próximos tops. Así que quédense con nosotros. Y también el día 6 estuvo en audiencia con el presidente mundial de una compañía que es muy conocida en el mundo, pero es una compañía japonesa, líder en tecnologías de la información y comunicación, con motivo de sus 50 años en España. Así que estuvo haciendo diversas actividades, más que nada completando lo que son las audiencias en solitario, porque claramente a veces necesita hablar con otras personas y va teniendo esas informaciones y van intercambiando un montón de cosas que pueden ayudar a potenciar no solamente España, sino otros países se van potenciando en conjunto. Y como dijimos al comienzo, estas son algunas de las actividades en solitario que hizo Felipe VI y muchas de ellas en la semana hizo junto a su familia. Sí, siempre con la familia, además, sí, la verdad sí, que... Sí. Pero súper completo, Súper completo, sí. Y ahora vamos a hablar en el top número 2 de las protagonistas de la semana. De las protagonistas, porque la princesa de Asturias y de Girona, la princesa Leonor y la infanta Sofía realizaron diversas actividades. Algo ya habíamos comentado la semana pasada en la edición anterior del Sol de Nuestra España, de que se venían varias actividades de las hermanas de la realeza en conjunto. Es verdad, ya lo habías anticipado y bueno, y pasó. Pasó claramente porque el martes 4 de julio tuvieron una reunión de trabajo con el equipo de la Fundación Princesa de Girona y los jóvenes participantes en diferentes programas que realiza la Fundación. Algunos de ellos son la Generación Propósito, la Generación Talento y la Generación Docentes, que estuvieron ahí junto con los premiados de la Fundación y el Tour del Talento, y la infanta y con la princesa Leonor, ambas. Ahí las hermanas. También estuvieron recorriendo y dialogando un poco con el equipo de profesionales que trabajan en la organización y asistieron a un taller de innovación donde fueron recibidas por distintas personalidades, entre ellos el reconocido chef español Ferran Adrià, con 3 estrellas Michelin, en el que su restaurante se convirtió en un museo sobre la innovación, el trabajo en equipo y la creatividad con la cocina. Mirá, increíble. La verdad que sí. Ahí estuvieron participando tanto la princesa Leonor como la infanta. Y bueno, vamos a hablar un poquito de moda, que en este acto, en ese día que estuvieron realizando, tenían, por un lado, la princesa Leonor tenía un vestido naranja de manga larga y abullonada. La hemos visto varias veces con las mangas abullonadas. Se ve que es un corte que le gusta mucho. Sí. Y queda bien. Y queda bien. Y por el otro lado, también la infanta Sofía tenía una blusa con un pantalón rojo, con un lazo como cinturón, y ambas conectaban su look. ¿Cómo conectaban su look? Ambas tenían alpargatas de esparto enlazadas en el tobillo. Así que son las que se van atando en el tobillo con los hilos. Sí, acá hubo una época de temporada así que se usaban así. Sí, dicen que son muy cómodas este tipo de alpargatas para realizar diversas actividades. Así que aquellas que quieren tenerlo en cuenta lo pueden sumar a su armario. Totalmente. O quizás lo tienen ya en su armario y para sacar se puede volver a usar y Sí. La verdad que se ven muy cómodas porque encima también el taco, algunas pueden ser más altos, más bajos, pero no, la verdad que es cómodo, se nota cómodo. Así que bueno, y después para el miércoles 5, combinando sus vestidos en tonos azules, porque ellas siempre combinan, una cosa que hay que llamar la atención, como son dos, van combinando también los looks con colores, con los tonos. Me hace acordar a nosotras dos que también cuando salimos tratamos de ver, tratamos de que quede en compose. Por favor, vamos a decirlo así, por Dior. Por Dior. Totalmente. Así que bueno, las hermanas también asistieron a lo que es la presentación del estudio elaborado por KPMG y la Fundación, que estuvo ahí hablando sobre los caminos que convergen jóvenes y empresas ante el reto del talento. Luego asistieron a un taller concierto de Amplificarte, un proyecto, escuchen esto, es un proyecto educativo que utiliza la música como disciplina transversal y herramienta para trabajar
el desarrollo personal y bienestar emocional de los jóvenes. Un tema bastante interesante de cómo la música también puede llevar al más allá, o sea, llevarte a otros lugares, ¿no? No solamente escuchar, sino conectar y aprender también con lo que es el bienestar emocional. Y al final del evento aparecieron de sorpresas los padres de las hermanas, es decir, los reyes de España, que llegaron de una reunión con los miembros que estaban realizando del Consejo Asesor de la Fundación Princesa Girona de la entrega de premios, porque ya estaban coordinando para más tarde. Así que, si bien se conoce también un tema muy importante, que la princesa Leonor es de hablar en público, quien también estuvo hablando es la infanta Sofía, su hermana más pequeña también, ahí estuvo tomando la palabra en ese evento, y bueno, la familia real estaba completa. Obviamente que Felipe VI y la reina Leticia no estaban formando parte oficialmente del evento, pero fueron para ver a sus hijas. Claro, obviamente. para ver a las chicas, y las fueron a buscar, como que claramente las pasaron a buscar, pero está bien, está perfecto. Aparte le dan lugar a la juventud, le dan lugar a sus hijas, que al fin y al cabo son quienes van a estar también llevando adelante el reinado. Van a seguir adelante, claro que sí, es así. Más adelante vamos a tocar un punto que tiene relación con eso, pero bueno, después de todos los eventos estos que realizaron, tuvieron una reunión con las decisiones anteriores con los ganadores de los premios Fundación Princesa de Girona 2023. Y del top número 2 vamos a saltar al top número 1, que es el gran evento de la familia real española, que es lo que estuvimos hablando en este top número 3, y es que el 5 de julio en Caldes de Malavella, en Girona, los monarcas españoles junto a la princesa y la infanta presidieron lo que es la ceremonia oficialmente de entrega de los premios Fundación Princesa de Girona 2023, que destaca el talento joven que busca innovar, impulsar, y son referentes también inspiradores en ámbitos como el cambio climático, muy importante el cambio climático que siempre vivimos hablando, el bienestar también emocional y físico, la igualdad de oportunidades, entre otros temas. Acá vamos a hablar de unos temas que estuvo dando también la princesa Leonor, que resaltó en su discurso también destacando de las preocupaciones de los jóvenes, de lo que significa formarse, de cómo encontrar también y desarrollar el propio talento, de prepararse también en nuevas competencias a través de modelos educativos innovadores, y también de la conciencia de vivir de forma equilibrada de nuestro planeta. Eso es lo que estuvo hablando la princesa Leonor. Estuvo, la verdad, tocando diferentes temas. Sí, totalmente. Estuvo ahí, y también ella dijo de todo lo que, del discurso que destacó, que más que nada son en los proyectos vitales cuando tienes 20 o 25 años. Mira. Así que también estuvo hablando un poco de la generación, claro, de la que actualmente está trabajando. Claro, forma parte, o sea, de esa generación, la verdad que está muy bien. Bueno, y justamente esto que decíamos, ¿no? Ellas ya están caminando hacia el futuro, ¿no? O sea, tienen el acompañamiento, obviamente, de toda su familia, que eso también se destaca mucho de la realeza española, que es muy familiar, siempre están ahí, bueno, su abuelo, bueno, quizás no está ahí constantemente, pero sí su abuela, sus padres las acompañan, y está más que bien porque es el futuro reinado de España. Sí, también. Y hacen conexiones no solamente con España, con todo el mundo, con todo incluido el mundo. Latinoamérica. Sí, eso también iba a recalcar, pero uno de los temas que habló, que también dijo en su discurso, habló de su formación militar que está próxima a realizar en agosto, y es que dijo, es un momento importante en mi vida y me siento con muchas ganas. Es un tema que ella ya lo está hablando, ya se está proponiendo a formarse, claramente porque va a ser la futura reina de España. Totalmente. Así que ahí estuvo realizando y destacándose con su discurso. Y Felipe VI también destacó este tema de fomentar y promover herramientas para los jóvenes, pero también habló de tender puentes con América Latina. En el que en su discurso también destacó, dijo, esa gran Iberoamérica de las que formamos parte en alma, cultura y corazón, conectando su talento al nuestro, uniendo nuestras culturas a través de las nuevas generaciones. Así que también Felipe VI, para terminar este top número 1, él estuvo destacando también lo que son las uniones y las generaciones. Totalmente, la verdad que, bueno, justo lo que decíamos, y aparte están formándose y son ejemplo quizás para muchas chicas. Sí. Es así. Y vamos a destacar, en todo lo que fue la premiación de los premios de Princesa de Girona, hay un vestido, que es el de Doña Leticia, que estaba llevando un vestido negro, que lo toman como low cost, porque es de una firma muy importante allá de España, que es de ropa más casual, pero el vestido es un corte de midi, color negro. ¿Qué pasó? Ni bien se lo vieron que lo llevaba la reina Leticia, se agotó en todos lados.
No me digas. Porque estaba a 149 euros. Sí. Y bueno, después como se empezaron a quedar, se ve que sin talles en el lugar, porque Sin empezaron stock. sin stock. Bueno, el último se vendió, dicen, a 99 euros porque no daba más, que agotaron toda la colección que tenían. Ah, claro. Aparte, ella usó ese vestido que es low cost. Low cost es que no es de alta costura, es algo que es de fácil acceso. Para nosotros quizás acá es un poco más Sí, caro. más caro, sí. Para ellos es económico allá. Entonces se agotó, no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa, quería destacar eso porque realmente lo que es la sensación de moda allá en España de la reina Leticia es increíble. Sale con una ropa y ya eso se agota. Se agota. Así. Así que bueno, y ahora vamos rápidamente al bonus track, porque en el día de ayer en Zaragoza, el rey Felipe VI y la reina Leticia acompañaron a la princesa Leonor a lo que son los actos de entrega de despachos y nombramientos a los nuevos oficiales del Ejército de Tierra, que muy pronto va a estar ahí la princesa Leonor. Pero un tema que también resaltó mucho es que no es un evento al que suele ir la reina. Que parece ser que hizo una excepción acompañando a su hija, obviamente también al rey Felipe VI, pero bueno, porque es el primer comienzo de lo que tiene que ver en agosto, el primer acercamiento, entonces ahí estuvieron acompañándola y siguiendo atentamente de todo lo que se va a realizar durante este año. Mirá. Así que es increíble como Totalmente. también el acompañamiento, a veces se hacen excepciones, a veces se permiten, a veces no, pero en esta ocasión la reina Leticia estuvo ahí acompañando también al rey Felipe VI y también a la princesa Leonor. Totalmente lo que decíamos anteriormente, que es lo que está pasando, que siempre están ahí. Así que bueno, Belén, por hoy, ya las noticias de la realeza. Tenemos, fue el top número 3, Sí. el bonus track completísimo. Todo, el día de hoy. por eso mismo, las noticias de la realeza hoy súper completo, Súper completo, Así sí, que la sí. semana que viene más. Por supuesto, como siempre, hasta el sábado que viene. ¿Hago mi saludo? Como quieras. Ah, bueno, por favor. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, ahí está María Belén Dipsa con la realeza española. Y bueno, no se fue, la tengo acá al lado todavía, por eso me vas a ayudar para contarle a los oyentes que estamos haciendo el sorteo del mes de la dulzura y el sorteo para lo que es la fiesta del Cangas del Narcea. Así que atención, ¿cómo pueden hacer para participar, Belén? Muy fácil, porque se pueden comunicar con nosotros al 15 36 76 6100. Repito nuevamente, 15 36 76 6100. Nos pueden llamar, nos pueden mandar mensaje de texto. Por WhatsApp también nos pueden llamar, mandar mensaje de texto y también audio de voz. Sí, porque mucha gente se comunica con audio de voz, también los aceptamos. Mandan ahí un obviamente, audio sí, diciendo nombre, localidad y últimos 3 dígitos y ya pueden participar, tanto para lo que es el premio de Cangas de Narcea como también lo que es la bolsa de golosinas. Así es, ustedes eligen la bolsa de golosinas, se sortea hoy, y lo que es las entradas para Cangas del Narcea la semana que viene, el sábado que viene. Así que bueno, y también recuerden que estamos en toda la multiplataforma digital, Instagram, Twitter, Facebook y en YouTube, donde en YouTube pueden volver a disfrutar de los programas, como así también los protagonistas que son parte, las entrevistas que van pasando sábado a sábado. Ahí pueden encontrarlos en el canal de YouTube El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y ya son parte de esta familia digital. Belén, ¿vos estás suscripta? Claro que sí, estoy suscrita desde el primer momento. Sí, seguramente. Así es, muy bien, muy bien. Así que bueno, y ahora si les parece vamos a ir con un poquito de música porque miren, ya nos estamos acercando al mediodía de este sábado que amaneció con un poco de sol y ahora ya está un poco nublado, ya es como que el sol se fue, pero el sol de nuestra España sí está presente hasta la 1 de la tarde. Qué buen gancho que hice. Excelente. Hasta la 1 de la tarde estamos acompañándolos con la mejor música, información y atención porque queda mucha, pero mucha información. Así que ahora vamos a disfrutar un poquito de esta Muñeira de Santo Amaro, Trelladura. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, arrancamos esta tercera y última hora en esto que fue y será el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. José Manuel Soto Larcón, más conocido como José Manuel Soto, gran cantautor y músico español, nacido en Sevilla. Vamos a compartir la música y una versión muy particular conocida por todos, Por ella.
y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Señoras y señores, aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal, estamos en este momento tan especial de la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina. Y a propósito, le quiero contar que la UNED, a través de la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo de su centro de Zamora, y junto con la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está convocando a la segunda edición del premio Memoria de la Emigración Española. Esto se busca recuperar, resaltar el testimonio de los inmigrantes y descendientes de los españoles sobre su experiencia migratoria. El plazo para presentar trabajos originales e inéditos sobre recuerdos y vivencias de la migración va a estar abierto hasta el próximo 30 de abril, hasta el 30 de abril del próximo año, para que lo tengan en cuenta. En esta edición se incluyen distintas categorías: relatos autobiográficos, no novelados e inéditos, documentación, la autobiográfica y epistolar, mínimo de 5 cartas enviadas o recibidas por personas nacidas en España, acompañadas de un texto explicativo, álbumes y colecciones de fotografía, mínimo de 10 fotos, originales o reproducciones óptimas, junto con un breve texto aclaratorio. También materiales audiovisuales, donde se pueden presentar películas y grabaciones de la época. Los trabajos originales, acompañados del correspondiente formulario de participación, deben remitirse o bien vía correo postal dirigido al centro de la UNED de Zamora o por correo electrónico a la dirección que les voy a brindar: info.catedra@zamora.uned.es. Reitero, dos opciones: dirigido al centro de UNED de Zamora o por correo: info.catedra@zamora.uned.es. Y si no, nos llaman acá al programa, que con todo un gusto en forma privada le damos mayor información. Bien, hablemos ahora del programa de viaje Siente Castilla y León 2023, que saben que la Federación los está invitando para visitar Castilla y León. Ya mucha gente se está anotando, así que para tenerlo en cuenta, una experiencia de vivir en primera persona, el encuentro con lo que es la realidad de Castilla y León, la actualidad, la gente, las posibilidades que se ofrece, el nivel humano, el económico, el social, también un acercamiento para las instituciones y las autoridades regionales, las provinciales y las locales. De esta manera brindar lo que es la posibilidad de convivir y enriquecerse en encuentros entre los participantes y también las personas residentes en el territorio de la comunidad al compartir las costumbres y experiencias. Inicio del tour 30 de septiembre y finaliza el 14 de octubre. Reitero, 30 de septiembre arranca el tour, finaliza 14 de octubre. Hay dos propuestas: una tarifa por persona en habitación doble, la otra tarifa doble por persona en habitación single. Yo les voy a sugerir que llamen a la Federación y ahí van a tener mayor información y en qué consiste. Esto les voy adelantando. Incluye paquete terrestre, excursiones, guía permanente, traslados, régimen de media pensión, alojamientos. No incluye el pasaje aéreo, y la tarifa que se va a manejar, que se está manejando, está en una base entre 20 y 25 personas, que superada esa base se ajustará el costo. Estamos, así que les comento dos propuestas de tarifas para que puedan tener mayor información. Informes e inscripción, la oficina de la Federación, los martes y los jueves de 9 a 17. Les doy un teléfono: 44 31 4121. Reitero, martes y jueves de 9 a 17 a este teléfono: 44 31 4121, que ahí van a tener mayor información, lo que sale cada propuesta de tarifa en habitación doble, en habitación single. Es excelente la propuesta, pero llamen y ahí tienen mayor consulta, le van a dar más información. 44 31 4121, y si no, los martes y jueves de 9 a 17. Hay un mail que es
federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Y si no, nos llaman al programa, que con todo gusto les vamos a brindar mayor información en forma privada. ¿Estamos? Bien, les quiero contar que mañana, 9 de julio, es el Día de la Independencia aquí en nuestra República Argentina. También las instituciones hacen distintos eventos. Y acá, por ejemplo, el Centro Burgalés, que preside nuestra querida Julia Hernando, está anunciando la celebración de que lo que va a ser las fiestas patronales San Pedro's 2023, las fiestas de San Pedro y San Pablo, realmente. Esto se va a llevar a cabo en el día de mañana, 9 de julio, en la sede de Avenida Rivadavia, 5764. Les comento, 12:30 la Santa Misa. 13 horas el almuerzo. Va a haber entrega de medallas para los socios del Centro Burgalés y la entrega del premio Cid Campeador, que este año se le va a entregar, la tuvimos a Julia aquí en el programa, al doctor Fernán Quirós, ministro de Salud porteño. Así que enhorabuena. Así que vamos a irnos a la ciudad de Mar del Plata, porque en Mar del Plata, el próximo domingo 16, también hay una muy interesante propuesta. ¿Por qué? Porque invita al 73º aniversario de la institución y también a la entrega de la distinción del Cid Campeador 2023. Y para charlar de este tema, lo tenemos en línea, a quien es el presidente del Centro Castilla León de Mar del Plata, que es José Martín Sotes. Estimado José Martín, muy buen mediodía. Óscar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Oscar? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, gusto de estar, por llamar, gusto de estar charlando contigo, José Martín, realmente. Bueno, contanos un poquito, se viene la fiesta del 16 de julio, ¿en qué consiste? ¿Qué va a haber de comer, si se puede saber? Contanos un poco tú, José Martín. Bueno, sí, como lo adelantabas, estamos organizando el cumpleaños 73 de la institución, del Centro de Castilla y León de Mar del Plata, así que con mucho entusiasmo, con mucho trabajo, bueno, nada, va a haber un banquete, donde vamos a servir un plato de entrada, un plato principal. El plato de entrada va a ser jamón con una ensalada de papas con mostaza. Después vamos a servir unos escalopes con una salsa de vino blanco acompañada de unos hortalizas. Y como postre va a ser un mousse de limón con almendras. Así que va a ser un muy buen almuerzo y por supuesto el brindis con champán y la torta. Como corresponde, claro. Sí. Como corresponde para estos casos. Así que muy bien, la gente muy entusiasmada, ya tenemos casi todo reservado, así que bueno. Bien. Pero igualmente todos los que quieran y puedan acercarse a Mar del Plata, que sé que en los fines de semana mucha gente pueden hacer y hacer la consulta. Perfecto. Y como decías también, igual que el Centro Burgalés, nosotros todos los años en esta oportunidad, en los aniversarios, entregamos también la distinción del Cid Campeador, así que en esta ocasión hemos designado a un médico cirujano especialista en trasplante de órganos, el doctor Diego Fernández, una persona ya muy reconocida a nivel nacional e internacional también, presidente de la Federación de Trasplante de Órganos, así que bueno, una persona que también se destaca por su solidaridad, eso es muy importante. Bien, perfecto, excelente lo que nos estás comentando, José, y bueno, y obviamente aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales, a través de la web de la emisora, de la aplicación, y algunos que por el aire de la radio también nos escucha, todavía tienen alguna posibilidad, si hay lugar, aclaramos, para reservas o informes de lunes a viernes 16:30 a 19:30 en las oficinas del Centro Castilla y León, ¿es así, no es cierto? Sí, en las oficinas, en la calle Hipólito Yrigoyen, 2067, o si no, bueno, por teléfono, al 223-493-9217. Bien. Así que bien, bueno, ya te decía, muy entusiasmado, resalto la persona que va a recibir esta distinción, realmente
es una persona que ya está totalmente involucrada acá en la ciudad, ha estado viviendo muchos años en Buenos Aires y en el exterior también, así que bueno. Perfecto, excelente lo que nos estás comentando. Le cuento a la audiencia, estamos charlando con José Martín Sotes, presidente del Centro Castilla León de Mar del Plata, con esta fiesta que van a llevar a cabo el próximo domingo 16 de julio. Así que bueno, hecha la propuesta, te saco del contexto de la fiesta, que es muy importante para el próximo 16, estimado José Martín, pero tengo entendido que hay un taller de memoria que lleva adelante Zaira Elías. ¿Es así, no es cierto, allí en la institución? Así es. Es algo que nosotros ya teníamos preocupación para que se haga en la institución, porque sabemos de lo que significa esto, ¿no? Para la gente, sobre todo los adultos mayores. Así que estamos también muy entusiasmados por este trabajo y este taller que se está brindando ahora en la institución. Perfecto, excelente. Ahí lo lleva adelante Zaira Elías los lunes, 16:30, así que después les vamos a brindar en otro momento el teléfono para que se pongan en contacto también con esta propuesta de este taller de memoria. Así que te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal y a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, las puertas como siempre están abiertas y éxitos para el evento del próximo domingo 16 de estos 73 años del Centro Castilla León de la Ciudad Feliz. Así es. Bueno, muchas gracias y el que agradece somos nosotros que siempre continuamente están difundiendo todos los quehaceres de nuestra institución, y también agradecerle a la Federación el espacio que nos dan para poder promocionar y dar a conocer todo esto. Perfecto. Y para cerrar la charla con el estimado José Martín Sotes, presidente del Centro Castilla León de Mar del Plata, vamos a compartir a Vanessa Muela. ¿Qué te parece la idea, José Martín? Perfecto, me encanta. Bien, vamos con Vanessa Muela, la música de Castilla León presente en nuestro programa y en este rincón tan particular de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. La música con Vanessa Muela. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, acá estamos, señoras y señores, en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, AM 830 para todo el país. Estamos hasta las 13 en este gran magazine radial de colectividad española y sus descendientes en la República Argentina, más los que gustan de cultura española y los que gustan de la cultura europea. Mili Dipsa, antes de pasar ya a lo que tiene que ver con eventos de colectividad, etcétera, vamos a recordar Central de Oyentes vía celular del programa, también las redes sociales, porque por un lado hoy estamos sorteando una bolsa repleta de golosinas, gentileza de los amigos de Adgia, y por el otro lado, para el sábado que viene, que ya se van anotando, donde sortearemos 2 entradas, una por persona, gentileza de Cangas del Narcea, mi querido amigo Carlos Ferré, donde obviamente se va a celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, que allí estaremos presentes, claro que sí, con nuestro equipo de trabajo. Muy bien, recuerden que pueden participar comunicándose al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Lo pueden hacer también a través de Facebook e Instagram, así que ahí nos buscan El Sol de Nuestra España, Facebook e Instagram. Que es más, Instagram, estamos próximos a llegar a los 500 seguidores, así que muchísimas gracias. Somos casi 500 amigos ahí. Enhorabuena. En la familia digital del Sol de Nuestra España. Sigamos sumando, y en el YouTube también. En YouTube también, recuerden, exactamente, se pueden suscribir gratuitamente en el canal de YouTube, nos buscan como El Sol de Nuestra España, ya ahí pasamos los 250, así que, ¿por qué no vamos caminando por otros 250 más? Vamos rumbo a los 500, claro que sí, a sumarse. Así que nos buscan como El Sol de Nuestra España en el canal de YouTube, se suscriben gratuitamente y pueden volver a disfrutar de todos los programas y entrevistas que son parte del Sol de Nuestra España. Bien. Así que recuerden, hoy estamos de sorteo y el sábado que viene también, así que 11 36 76 6100. Lo único que pedimos es nombre, localidad
y últimas 3 cifras del documento. Bien, correcto, Mili. Bueno, está el encierro de San Fermín, de la fiesta de San Fermín. Recordarán ustedes que el sábado pasado tuvimos al presidente de la institución de Mendoza, es así, ¿no? Así es. Tuvimos a Gonzalo del Centro Navarro de Mendoza, Así es. que nos estuvo contando acerca de San Fermín, allá cómo lo festejan. Y bueno, y nos hizo llegar algo muy, muy interesante. Miren, son coplas a las fiestas de San Fermín. Y me dijo, ¿puede Oscar decir, aunque sea algunas estrofas con esa voz que tiene? Y le dijimos, ¿por qué no? Claro que sí, porque además ayer fue San Fermín. Exacto. Se estuvo festejando durante todos estos días, así que bueno. Y a propósito de San Fermín, les cuento que los astados de Ávila han dejado 4 heridos. Uno de ellos con un raspazo de asta de toro, y este segundo encierro de San Fermín fue bastante peligroso, pero multitudinario realmente en lo que tiene que ver en esta jornada de lo que fue el segundo encierro. Así que un segundo encierro con toros muy, obviamente, importantes, pero también hay que destacarlo. ¿Y qué dicen las coplas a la fiesta de San Fermín? Dice, es mi sangre bien navarra, no tengo dudas con eso, a San Fermín con gran fe, el 7 de julio rezo. En las fiestas de San Fermín, la sangre se me acelera. Estar en Pamplona, pido, al santo me lo conceda. Y ya el pueblo se congrega en frente al ayuntamiento, hoy se lanza el chupirazo, comienza el divertimento. Todos de blanco vestidos, pañuelos rojos en alto, el cohete explota en el cielo, en tiempo de baile y canto. Y es el pueblo de una voz, ¡viva San Fermín! ¡Viva! La algarabía es total, ¡Gora San Fermín! ¡Gora! Qué lindas coplas, ¿eh? Este es un extracto, ¿eh? Es un extracto, claro Sí. que sí. Así que bueno, le queremos agradecer a Gonzalo Erice que nos envió desde Sí, allá de Mendoza. desde Mendoza. Un gran abrazo, Gonzalo, y estaremos en contacto también, ¿eh? Así que por eso, y por lo menos para que los amigos escuchen estas frases tan particulares de San Fermín. Bueno, tenemos información también que tiene que ver con eventos. Estuvimos el lunes 3 de julio, que dicho sea de paso fue el Día del Locutor. Quiero agradecer a toda nuestra colectividad española y a todos los amigos que de alguna manera a través del celular, del WhatsApp, del programa, en lo personal mío, en las redes sociales, me han saludado con motivo del Día del Locutor. Para todos, vaya este abrazo. Este es el abrazo que les mando y gracias por recordar a este amigo de ustedes, amigo de tantos años que, simplemente un trabajador más de la radiofonía argentina. Así que por eso, muchas gracias a todos por el 3 de julio, por el Día del Locutor. Y a propósito, estuvimos, ¿saben dónde? En el Centro Cultural General San Martín, en la Sala Manuel Antín. Nos había invitado Alejandra Noé Riera, que preside la Casa Balear de Buenos Aires, haciendo las Argentinas. Sí, la verdad que un documental, miren, donde se pudo ver testimonios en persona, porque era en primera persona que lo exacto. contaban, así que muy interesante, muy emotivo también, se nos ha piantado ahí Nos una lágrima. hemos emocionado, me incluyo también, Milagros. Así que cuando llegaban nuestros antepasados, digamos... mis abuelos en abuelos, barco, por ejemplo, como así es. tantos que Y se vinieron de quedaban España. en el hotel de inmigrantes. Exactamente. Bueno, contaban la verdad que muy, muy interesante. Y cómo así que- arrancaron de abajo. Bueno, así que enhorabuena. Gracias a Alejandra Noé Riera, también gracias a toda la gente. Dirigida obviamente por Pérez Salón. Muy buena propuesta cinematográfica que hemos disfrutado. Así que gracias a Alejandra y gracias a toda la gente que colaboró también de llevar adelante esta película que tiene que ver con los Baleares. Así es, así que bueno, y ahora sí nos metemos de lleno en eventos de la colectividad, porque amigos recuerden que estamos en julio, hay muchos eventos y uno de ellos es el del Centro Galicia de Buenos Aires. Claro. Que atención, este domingo 9 de julio a las 16 horas está realizando una romería para toda la familia. Bien. Así que va a estar la participación especial de Ariel Zamora. Pueden ir directamente al campo al campo Galicia de Olivos, Sí. directamente ahí van y pueden sacar sus entradas para participar de esta gran romería para toda la familia. Abril Libertador y Borges, para que se ubiquen. Y estamos en el mes de la galleguidad, señoras y señores. Este 25 de julio ya se nos viene el día tan importante, el patrono de España y Santiago Apóstol, claro que sí. Así es. Y bueno, y vamos con otro evento ahora sí, porque la Asociación Civil Hijos del Ayuntamiento de SAS está cumpliendo 100 años. Así es. Este 2023, y está haciendo la celebración de Virgen del Carmen. Exactamente. Así que atención, domingo 16 de julio
A las 12 horas es la misa en el primer piso y a las 13 horas el gran yantar en Suárez 236. Esto es en Capital Federal. Barrio de la Boca. Así es, muy cerquita ahí del Riachuelo, también de la Boca Riachuelo, ahí todo. Sí, que es muy lindo. está el puente, está todo. El caminito también. Exactamente. Así que pueden ir reservando su lugar, ¿sí? Al siguiente número de teléfono, 11 39 27 0771. Repito, 11 39 27 0771. Beatriz Carballo, ahí los va a estar atendiendo. Betty Regueira, Así es, así que la Asociación de Civil Hijos del Ayuntamiento de SAS cumpliendo 100 años y con esta fiesta de la Virgen del Carmen, les mandamos un beso grande también. Claro que Están sí. en año centenario. Le mando un abrazo a Javier Vence, que también está ahí, como siempre, en SAS también. Abrazo grande a Javier y a su padre también, claro que sí, a la familia Vence. ¿Qué más? Muy bien, también tenemos a nuestros amigos del Círculo de Aragón de Buenos Aires. Fernando porque Hermida. también el domingo 16, miren, diferentes opciones. Fernando Hermida, exactamente. Después sí. no digan que no hay eventos. No, miren, más bien, tienen más un bien. montón de eventos cerca quizás de donde están, se mueven un poco. Así que el domingo 16 de julio a las 13 horas también están festejando el 108 aniversario. Exactamente. Muy interesante lo que están preparando. Esto es en Fray Santa María de Oro, 1872. Repito, Fray Santa María de Oro, 1872. Palermo. En Capital Federal. Domingo 16 de julio a las 13 horas. Bien. Pueden ir reservando, miren, pueden reservar en 4371-1900, 4371-1900, o si no en las redes sociales de Aragón Buenos Aires. Así que Bien. también felicitaciones por este 108 aniversario que están festejando. Abrazo grande a Fernando Hermida, presidente de la institución. ¿Qué más, Mili, por favor? Muy bien, y ahora nos vamos para partido, la Asociación Centro Partido de Carballiño, porque mañana, Silvana Reynoso, Sí, ya la veo sí. haciendo el asado, Así es, están preparando la gran fiesta patria, con, miren, entrada de fiambres, chorizo, morcilla, pechito, asado, ensalada, flam, café, bueno, de todo, la verdad. Así que en Centro Partido Carballiño, mañana a partir de las 13 horas. Exactamente. Quedan algunos lugares, así que pueden ir reservando su lugar, así también pueden reservar el locro para llevar. Bien, Así pero que- apúrense también, apúrense. Sí. ¿Cómo tienen que hacer? Pueden comunicarse al 15 49 40 18 50. 15 49 40 18 50 para la gran fiesta mañana de la patria. Y Bien, atención, bien. porque ya nos dijo Silvana, estamos preparando el Día de Galicia con un Exacto. cocido gallego Opa, sí. para el domingo 30 de julio. Así es. Así que a prestar atención, igual acá les vamos a ir comentando. Exacto. Domingo 30 de julio, Día de Galicia, con un Ujú. cocido gallego. Después en agosto están preparando una fiesta del pulpo. Opa. Ojo que la anterior nos contaron que estuvo Fue espectacular. totalmente Espectacular. Sí. Y atención porque están también preparando lo que es el viaje a España Así es. desde el 28 de agosto al 28 de septiembre. Exactamente. Así que ahora hubo unas reuniones. Hoy hay una reunión justamente a las 13 horas. Ah, bien. Así que se pueden contactar con María Silvana Reynoso a Sí. través de Facebook o también del Club Carballiño Buenos Aires también. Exacto. O si no, al celular que pasé anteriormente, lo vuelvo a repetir, Sí. 15 49 40 18 50. Si quieren viajar a España, a Galicia, esta es la propuesta de Carballiño. Muy interesante, por cierto. Así es, ¿Qué así más? es. Así que bueno, y ahora nos vamos con nuestros amigos de Residentes de Vigo, Sí. porque el lunes 10, 17 y 24 de julio, son 3 clases nada más. Ujú. Atención, porque a las 20 horas están dando estas clases de introducción al folclore, básico de chacarera y samba. Ah, mira vos. Así que para festejar también lo que es el mes de la independencia argentina, así que el lunes 10, 17 y 24 de julio a las 20 horas hay clases de introducción al folclore básico de chacarera Sí. y samba. Bien. Esto es en Quintino Bocayuga 522 en el barrio de Almagro. Bien. Se pueden comunicar al 11 58 60 26 78. Repito, 11 58 60 26 78. También a través de las redes buscan Residentes de Vigo y ahí les pueden dar más información. Si no, se comunican acá con nosotros y les brindamos la información que necesiten. Bien. Muy interesante, porque mucha gente decía, me interesa el folclore. Bueno, es una gran oportunidad, es introducción al folclore básico de chacarera y samba en Residentes de Vigo. Bien. Así que bueno, vamos a pasar con otra noticia. No es un evento lo que voy a comentar ahora, pero es para las instituciones. Atención, atención porque se viene la primera edición del concurso federal de danza de las colectividades.
¿sí? Esto lo está organizando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que para que tengan en cuenta, presten atención, Concurso Federal de Danza de las Colectividades, hay tiempo de participar hasta el 31 de julio, así que a sumarse a esta primera edición, obviamente es entre todas las colectividades que están acá en Capital Federal, así que un prestigioso jurado estará a cargo de seleccionar a 5 grupos ganadores que tendrán la oportunidad única de representar a su colectividad en el Festival de Colectividades el próximo 10 de septiembre. Así que para tener en cuenta, muy interesante, atención las instituciones, Concurso Federal de Danza de las Colectividades. ¿Cómo pueden participar? Muy simple, se tienen que contactar a través de redes sociales, ¿sí? A través de redes sociales a Derechos Humanos Buenos Aires. Muy simple, ahí van a buscarlo y ahí está toda la información, sino también en el Instagram de Mercedes Bárbara, ahí van a poder encontrar la información para este primer concurso federal de danza de las colectividades. Bien, perfecto. Así que miren, una propuesta muy linda, muy linda para aquellos quizás que hace rato vienen en los grupos y demás. Así que para tener en cuenta. Bien. Y ahora sí vamos con el último evento del día de hoy. Después la semana que viene les vamos a traer más porque miren, ya me estuvieron diciendo que hay evento en Vedra, hay evento también en la Sociedad Española de Berizo, hay evento también... Centro Gallego Avellaneda. El Centro Gallego Avellaneda, así es. Sí. La peregrinación de Santiago Apóstol, que bueno, ahora les comento un poquito acerca de la peregrinación de Santiago Apóstol muy Dale, arriba. por favor. Sí, porque es el 29 de julio. Atención, peregrinación Santiago Apóstol, Camino de Santiago en Buenos Aires, el día 29 de julio, lo organiza la Asociación Amigos del Camino de Santiago en Argentina, así que para tener en cuenta, el inicio es a las 8 de la mañana en la iglesia Santiago Apóstol, que está en Pablo Riccieri 3189 en Capital Federal, y aproximadamente termina entre las 17:30 y 18 horas en la iglesia San Ignacio de Loyola, en Bolívar 225. La actividad es gratuita y la inscripción es previa. Tienen que escribir a amigossantiago@gmail.com. Así que el día 29 de julio. Bien, perfecto. Y ahora sí vamos con el último evento. Atención, porque aquellos amigos que están en la zona de Bolívar, Centro Navarro de Bolívar, justamente está haciendo lo que es el festejo de San Fermín. El próximo sábado 15 de julio a las 21:30 horas, Centro Navarro de Bolívar, Avenida Venezuela 166. Así que va a haber, miren, desde chorizo navarro con puré hasta asado, ensaladas, bueno, súper completo, la verdad que sí. También pueden contactarse a través de las redes sociales Centro Navarro Bolívar, en Facebook o en Instagram. Muy simple, así que un saludo también para los amigos del Centro Navarro de Bolívar, que estuvieron escuchándonos la semana pasada también. Bien, claro que sí. Así que les mandamos un saludo grande. Exactamente. Bueno, perfecto. Si yo quiero compartir folclore o tango, ¿qué puedo hacer? Bueno, también, miren, pueden en el Centro Salamanca de Buenos Aires, clases de folclore y tango, que también los viernes de 17:30 a 18:30 folclore, tango de viernes de 18:30 a 19:30 horas, en lo que es, justamente el Centro Salamanca de Buenos Aires. Avenida Independencia 2540. Así que les damos un teléfono por si quieren tener más información, no hay problema. 4942-7498. Reitero, 4942-7498, para estar en contacto con el Centro Salamanca. Y si no, les vamos a ampliar información ya el próximo sábado. Clase de folclore y tango, excelente, por cierto, la propuesta. Así es. Así que bueno, amigos, recuerden, últimos minutos de estar al aire, el sorteo del mes de la dulzura, y la semana que viene hacemos el sorteo de cangas del Narcea. Así que si no participaron, están a tiempo, últimos minutitos, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15. 15 36 76 6100. Bien, perfecto. Creo que tenemos una pausa comercial del programa. Sí, es pausa comercial del programa y ya luego de lleno entramos en el último tramito que nos queda para compartir nuestra propuesta del Sol de Nuestra España, edición federal. Vamos, Nico, que venimos. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, señores y señores, estamos ya transitando la última media hora de nuestro programa. Llega el momento del tránsito y el transporte argentino con el caballero del tránsito. Ya está en la Argentina el hombre, claro que sí. Mi querido Ernesto Arriaga, ¿cómo vamos? Buen mediodía. Hola, mi propio, bien, todo en orden. Se está preparando todo en Plaza de Mayo. Sí. El tránsito está cerrado por el tema de los festejos 9 de julio. Sí. Y están diciendo que si no llueve hoy en Buenos Aires, se hace hoy. Si llega a llover, para las 5 de la tarde pasa para mañana. Ajá, está.
Está. Lo acabo de oír oficialmente. Claro, correcto. Así que eso se iba a hacer hoy, pero si llueve pasaría para mañana. Y empieza a llover hasta las 5 de la tarde, se pasa todo para mañana. Ajá. Y hay show, actos y demás. Sí. Ahí tienen artistas en escena y demás. Al lado del Cabildo es. Sí, lo vi ayer justamente, que anduve por el centro. Lo vi ayer con un... vos también pasaste por ahí, tenés razón. Sí, tenés razón. un escenario multitudinario era realmente, te digo, Ernesto. Bueno, mira, acá te vino el pronóstico. Al menos no hay probabilidad de lluvias para hoy, ¿eh? No hay lluvias para hoy, ¿eh? Así que bueno, se hará hoy, seguramente. Esperemos. Exacto. Bueno, por otro lado, Ajá. el paso Pino Alzado del Pez y el paso Pehuenche a Mendoza totalmente cerrados por nieve. Y el Cristo Redentor, que está que tuvo ese desmoronamiento hace 10 días, están pasando de a un auto, de a un camión. Sí. Y hay algunos problemas porque todo lo que es el festejo de la nieve que hay allá arriba, sin pasar a Chile, lo cerraron. Mira, no dejan pasar todo, y hay un lío con todos los servicios de esquí, porque no dejan subir a la gente. Entonces, bueno, hay mucha desconformidad con eso. Claro. Te pregunto, ¿qué pasa en la autopista Perito Moreno con la 25 de mayo? ¿Un incidente de un auto incendiándose? Se incendió un auto, ya se apagó, y como dijo Alejandro Ginar, muy bien, porque no tenía la BTV y se prendió fuego. Mirá vos, no tenía la BTV y se prendió fuego. Y un coche bastante moderno, por lo que veo acá, Pero moderno, tiene un auto de 4 o 5 años, no hace la BTV. Chau, salud. Tiene una pequeña pérdida de combustible en un cañito, en una manguerita. Volá. Cualquier cosa que tenés. Vuela. Y vos, por suerte, avisa, ¿viste? Empieza a salir uno, el hombre paró y se fue. Se bajó el auto, digo. Claro. Vinieron los bomberos y lo apagaron. Ajá. ¿Y ya está liberado el camino por esa zona, Arriaga? Ya está liberado, el auto está a un costado. Bien, perfecto. Bueno, paro colectivo ya ha superado todo esto, ¿no? Todo ok, ya todo en funcionamiento, sí. No, está todo funcionando, 3 de Subte está funcionando. Bien. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de los centros de esquí, que es fabuloso. Cómo la gente en la Argentina le gusta el esquí, es increíble. Claro. Pasa que está muy caro, profe. Sí, exacto. Escúchame, está todo muy caro, es cierto. Así que, otro tema. ¿Cómo estuvo España? ¿Disfrutaste España? ¿Estuvo lindo España? ¿Cómo lo viviste con el clima preelectoral? Contanos. Bueno, sabés que no es como acá, che. Nada que ver, Nada que ver, no hay un cartel, no hay una mancha, no hay algo pintado. Claro. Otro mundo, y eso que acá somos muy calientes, evidentemente. Sí, señor. Muy caliente bien, ¿no? Sí. A mí me gustaba que haya respeto, que no haya desmanes, pero lo hacían nada. Claro. Ahí está. Acordate que no es obligatorio el voto, ¿no? Claro, exactamente, no es obligatorio. Y aparte con las condiciones climáticas, hace un ratito tuvimos a Tony Cabot desde España, nuestro periodista español de deportes, está en Mallorca, y ya me decía que se está esperando a partir del lunes altas temperaturas, pasando los 40 grados, 40 y pico, y en algunos lugares hasta 45 y 47 grados, terrible. Sí, realmente sí, lo que corroboré en España, que yo los quiero felicitar, pues eran mis abuelos, ¿no? Claro. El respeto que hay. Sí, eso sí. El respeto que hay es maravilloso. Te digo que me asombró. Cada día más, estuve varias veces, pero hice 1000 kilómetros por autopistas y autovía y avenida. Sí. Bueno. Claro. Exacto. No hay un papel, no hay un plástico. Claro, sí. Como tiene que ser. Perfecto. Así que, Arriaga, pregunto, ahora la 1 cierra las BTV y abren el lunes, es así, ¿no es cierto? Sí, señor, se abren a las 3, se abren el lunes de 8 a 18. Sí. Y en Capital Federal también, y se puede pedir por internet. Perfecto. Bueno, ¿te parece que nos reencontramos el próximo sábado? Porque ya estamos para cerrar el programa y tenemos el sorteo todavía pendiente para compartir con los amigos. Que vayas preguntándole a un señor que
conduce muy bien radio. Qué fuerza que tiene ese tipo, Sí. La Rosa. Ajá. Es espectacular. Sí. Bueno, preguntale, ¿por qué sabés? Sí. ¿Por qué sabés esto? Preguntale cuándo gana Boca. ¿Cuándo gana Boca? Le pregunto a la Rosa en instante porque ya está pidiendo pista a la Rosa. Así que... ¿Cuándo? Déjalo ahí, ¿qué vamos a hacer? Común cuando gana Boca. Sí, bueno, no nos amarguemos, Ernestito. No, yo no me voy a amargar. No, yo sí, eso sí, así que por eso. Bueno, Arriaga, nos reencontramos el sábado que viene. Un abrazo grande, beso para vos, para María y para Raya, y estamos en contacto el sábado que viene, ¿te parece? Un abrazo, amigo. Abrazo grande y buen fin de semana, mi querido amigo. Gracias. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Y mete un poquito de púa también, don Arriaga, claro, por Boca. Bueno, ya está, no importa. No nos vamos a amargar porque si no, la cosa está así. Bueno, rapidito, ya vamos a hacer el sorteo. Antes que nada, les voy a ir comentando a la audiencia que nos estaban llamando algunas preguntas que nos estaban formulando. Recuerden, señoras y señores, el tema de las elecciones. Está candente el tema ya en España y obviamente el PSOE por un lado, Pedro Sánchez, el PP, Alberto Núñez Feijóo, que según las encuestas viene muy bien rankeado, así que recuerden que pueden votar por correo hasta el 18 de julio. Recuerden, 18 de julio, lo que quieren votar por correo deben enviar el voto por correo postal al Consulado General, por correo hasta el 18 de julio. Si lo quieren hacer presencial, entre el 15 y el 20 de julio directamente pueden depositarla el voto en urna, también Consulado General, tema de embajada, ya lo comentó nuestro cónsul general Fernando García Casas. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, amigos, todo esto, porque ya se viene el 23 de julio, hay que elegir un nuevo presidente en España. Acá ya vamos a elegir en agosto las PASO y después en octubre las presidenciales, pero se viene el 23 de julio y nosotros ya el sábado que viene vamos a tener ya algunos de nuestros enviados especiales desde España, que ya están allá y están viendo cómo se vive el clima preelectoral con vistas a lo que va a pasar obviamente próximamente en nuestra madre patria. Así que por eso, bueno, ya Miri, ¿tenés algo también puede ser? Sí, así es, porque mientras íbamos acá cerrando y vamos hablando de las elecciones, ya estuvimos volcando todos los que estaban participando. Sí. Así que vamos a ver quién es el ganador de esta bolsa Este de es un golosinas. sistema de algoritmo. Así es, claro. Ya están todos insertados, todos los que llamaron, bueno, tanto por Instagram, por Facebook o mismo desde la central de oyentes que se estuvieron comunicando, todos participando, así que mucha suerte a todos. Vamos con el sorteo. Suerte. 3, 2, 1. ¿Quién ganó, che? Muy bien. A ver, da Tenemos vuelta, gira, parece un bolillero esto. Sí, viste, es increíble. Qué Ganadora, bárbaro. Sí. atención, Rosario de Quilmes. Sí. Sí, Rosario de Quilmes se comunicó a través de la central de oyentes. Documento terminado en 297. Así que Bien. Rosario de Quilmes, 297, ganadora. Por favor, comunicarse 11 36 76 6100. Repito, Bien, 11 felicitaciones. 36 76 6100. Lo tiene que retirar en la zona de Capital Federal. Rosario de Quilmes, documento 297. Bueno, felicitaciones a Rosario de la ciudad de Quilmes, zona sur del Gran Buenos Aires, el 297, el documento que ha finalizado. Se ha ganado una bolsa de golosina, gentileza de Adgia, los amigos de Adgia. Así que bueno, por cierto, para que lo tenga en cuenta y lo disfrute con la familia. Y si quiere dejar alguna cosita, que deje acá a nosotros también el programa, ¿no? No, una bolsa grande, porque la que estoy viendo, lo estoy viendo acá en un costado que está sobre un escritorio del estudio. Bastante grande la bolsa, así que va a tener para entretenerse. Hasta pochoclos tiene. Hasta pochoclo, exactamente. Bueno, en 30 segundos ya lo tenemos preparado a nuestro querido amigo Roberto La Rosa. Separador mediante, Nico, vamos que venimos. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Guarda. Bueno, muy bien, acá estamos en el sol de nuestra España, edición federal, y si hace frío hay que abrigarse, hay que ponerse algún pullover, un chaleco, una campera, algo por el estilo. Y sé que en la costa hace frío, y mi querido amigo La Rosa anda con campera también, ya tiene campera nueva, no se puede quejar. Hola, Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, ¿cómo vamos? Muy bien,
bien, Cacho, ¿cómo te va? Qué gusto enorme estar con vos y con toda la gran audiencia de la colectividad en Radio del Pueblo. Sí, un mediodía que había arrancado mal la mañana porque estaba lloviendo un poquito, pero ahora está un poco mejor y se está bancando la historia. Para aquellos que tenemos un cierto grado de soltería, los sábados sería un día de lavar y planchar, ¿no? Y hacer cosas. Así que bueno, me toca a mí también desde acá, ¿no? Bueno, que colabore Lorenzo, claro que sí, también seguramente. Sí. Así que por eso. Bueno, Robert, damos un pequeño pantallazo de lo que tiene que ver la Liga Profesional de Fútbol, porque por lo que estoy viendo, hoy, en la fecha 24, un partido que puede ser interesante a las 6 de la tarde, Estudiantes de La Plata, Racing Club, es así, ¿no es cierto? Sí, hay partidos interesantes, con el hecho de que después de todo este trajín vendrá lo que tiene que ver con la definición de la Sudamericana y la Libertadores, y las fechas han quedado bastante pegadas, porque se jugó en los primeros días de la semana, se completó o arrancó también ayer, y bueno, esta es la situación de un torneo que se pone apasionante y que tiene partidos, como vos decís, Estudiantes frente a Racing, lo que viene seguramente, que me vas a comentar en un momento más de lo de River, la posibilidad, en caso de concretarse 2 resultados, de que River le gane a San Lorenzo y que Talleres pierda el lunes, tendrá la posibilidad River de ser el nuevo campeón del fútbol argentino. Habrá que ver qué pasa. Es la linda cantidad de partidos interesantes, con el agravante de ayer que Independiente casi tenía un partido ganado, con un hombre más frente a Gimnasia, y lamentablemente la Gimnasia lo empató el partido y lo dejó Independiente con una amargura, porque yo creo que necesita un aliciente de ganar un partido el equipo del ruso Zielinski para comenzar a la levantada que uno ve que poco a poco la está realizando, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y hoy veo que San Lorenzo va a recibir en el nuevo gasómetro a River Plate. Vamos a ver qué pasa a partir de las 8:30 de la noche. Así que un partido, y como tenemos tanta colectividad española que son hinchas de San Lorenzo, bueno, veremos a ver qué pasa, Y una posibilidad, Cacho, porque hoy va a haber algo que puede pasar que también es importante. El arquero Batalla de San Lorenzo, que en definitiva el pase de River, creo que tiene algo así como 1.400 minutos de local sin hacerle goles, ¿no? Ajá. River, si quiere ganar, si tiene que intentar este fin de semana tener la posibilidad ya el lunes con el título, tendrá que hacer goles. Y en caso de que River no realice goles, será la primera vez en el torneo que River no concreta un gol. Claro. Así que es lindo por la estadística. Yo nunca me llevo mucho de esto, Cacho, porque vos te das cuenta que hay tanta movilidad en el fútbol argentino que comparar momentos no se pueden. ¿Por qué? Porque de un campeonato a otro vos tenés 4 o 5 jugadores que se te van y 4 o 5 que llegan, ¿no? Claro, esta es la realidad. Lo bueno para la gente independiente, esto es muy importante, que ha levantado la deuda con el América de México. Esa deuda que lamentablemente, vos fijate cómo es la realidad de FIFA y qué es lo que estaba pasando. En algún determinado momento, Independiente no solamente no podía inscribir jugadores profesionales en el fútbol de primera división, sino que también había un montón de chicos en las divisiones inferiores que no podían jugar en Independiente porque afectaba a todas las categorías. Es decir, vos tenés un hijo que jugaba en la quinta y estaba para fichar en Independiente, no podía firmar porque la FIFA tampoco le permitía a los amateurs llegar al club Independiente. Fíjate lo que era, es tan represivo lo que era ese problema, ¿no? Sí, no, más bien, por lo menos ya. Y mañana veo Boca Huracán mañana, ¿eh? Bueno, un lindo partidito mañana, ¿no? Sí, 2 que realmente no vienen tan bien. Boca, no sé, me da la impresión que con tantos cambios de lugar el técnico ya está confundiendo a los jugadores. Él se da cuenta que no tiene material, que hay un montón de jugadores que no tienen la jerarquía para jugar a un equipo como Boca. Esto pasa habitualmente. Vos jugás a un equipo con menor responsabilidad. Una vez Pedro Marchena me decía, y este viene de Córdoba, no va a andar bien acá en Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque a la vuelta de la cancha la tiene la tía que le hace torta frita, la abuela le hace fideo, y esto es grande. Entonces, esta es la realidad. Una camiseta con tanta historia y tanto peso como Boca no es fácil para jugar. Y aparte de todo esto, había concretado Boca algunos títulos que estaba tapando estos títulos, lo verdadero que era que jugaba realmente mal. Ajá, esta es la realidad. Perfecto. Roberto, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene, que ya estamos cerrando el programa? ¿Te parece?
Abrazo grande, Cacho, y que mañana a la gente aquí en la zona, porque hay mucha gente que lo escuche, mañana en General Lavalle a las 10 de la mañana estará la fiesta patria en la plaza principal, Galo Lavalle, así que la gente que se quiera acercar va a ser un lindo día emotivo en el 207 años de nuestra independencia. Qué lindo, abrazo, realmente. Querido, un abrazo grande. Abrazo grande, Robert. Hablamos en la tarde. Abrazo grande, querido. Gracias, gracias. Se contactó la ganadora, muy emocionada. Tiene 3 hijas. Su madre, quien escucha el programa, le puso Rosario por la cantante española Rosario Flores. Bueno, muy bien, enhorabuena, Rosario. Un beso, felicitaciones. Amigos, nos vamos despidiendo, Mili, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, feliz día de la independencia para mañana, así que a disfrutar y a celebrar. Exactamente, amigos, gracias por todo. Viva la patria, viva la Argentina, viva España, nuestra madre patria también. Nos reencontramos en 7 días, el próximo sábado, después de las 10. Quien les habla, Oscar Di Profio Bernardo. Les digo gracias por compartir esta edición federal de esto que fue, es y será el sol de nuestra España para todo el país. Gracias, buen fin de semana, buena vida, chao. Hasta aquí, el sol de nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El sol de nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.